Iniciando. Ahora sí. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta primera sesión del curso de Inteligencia Artificial para Bibliotecarias y Bibliotecarios. Lamentamos el inconveniente, pero justo íbamos a iniciar la transmisión y tuvimos un corte de energía, así que les pedimos las disculpas del caso, pero ya estamos acá listos para comenzar. Muy felices por la gran convocatoria que tuvo el curso. Veíamos por ahí, conversamos con Santiago, teníamos gente de Argentina, de Estados Unidos, Puerto Rico, Costa Rica, Perú, Colombia, Cuba, gente de Bolivia también, así que muy agradecidos porque finalmente accedieron a esta convocatoria. Para nosotros es muy significativo este espacio, porque, y lo hemos también conversado con Santiago en este tiempo, ¿cierto? Conversar inteligencia artificial es un gran reto, implica también quizás por ahí algunos prejuicios que existen. Entonces ya justamente este espacio de este curso y de esta sesión es conversar sobre eso, que ustedes puedan participar también activamente a través del chat de la biblioteca. Y como les comentaba, esta sesión es la primera de 4 sesiones que son todos los días martes, 5:30 de la tarde en Chile, ¿cierto? Ahí les recomendaba en el correo revisar la hora de los diferentes países. Y la metodología es una sesión compartida, Santiago y quien les habla. Mi nombre es Cristian, soy coordinador de innovación y tecnología en la Biblioteca de Santiago, y ambos seremos los facilitadores y estaremos en todas las sesiones. Algunas sesiones, como la de hoy día, será dirigida por Santiago y en otras yo también participaré. Y hoy, como dirige Santiago la sesión, yo estaré en el chat ahí también aclarando dudas y conversando con ustedes. Ya que está un poquito atrasado, partimos de inmediato. Les presento a mi gran amigo, gran colega, especialista en transformación digital, Santiago Villegas Ceballos de Colombia. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias, Cris. Y bueno, íbamos al principio de la sesión a poner un segundo a ChatGPT a que interactuara con ustedes, pero la ley de Murphy, lo que dijo Cristian, se fue la luz en la Biblioteca de Santiago, que es desde donde deben lanzar el en vivo. Yo estoy en Colombia, pero yo no puedo lanzar el en vivo, así que por eso estaba un poco interactuando con ustedes desde el chat. Así que bueno, arranquemos con toda. Y recuerden que pueden compartir el enlace. Nosotros enviamos un formulario de inscripción para tener los datos de quienes se inscribieron rápidamente, pero igual pueden enviar el enlace y compartirlo con otros colegas que quieran conectarse ahora a través de este YouTube. Así que arranquemos, vamos a tener una presentación vamos a tener presentaciones durante todos, por supuesto, las sesiones de trabajo. Quienes me conocen de otras talleres y otras capacitaciones que suele ser parte de mi trabajo en transformación de bibliotecas, el formar bibliotecarios, el formar comunidades, el integrar el proceso de aprendizaje dentro de estos proyectos de transformación, saben que en mis presentaciones siempre hay enlaces, lo que yo llamo huevos de Pascua, y es que hay enlaces ocultos para profundizar el conocimiento. Así que es posible que hoy simplemente rastreemos o rasquemos la primera parte de la superficie de lo que es inteligencia artificial, pero ustedes van a poder desde la presentación profundizar mucho más y van a poder, por supuesto, conectarse con nosotros a través de redes sociales para que sigamos conversando y aprendiendo juntos, que esa es la premisa nuestra, aprender juntos, ¿vale? Bien, entonces ya se los dijo Cristian hace un rato, ¿quiénes somos? Estamos aquí porque creemos que la mejor manera de hackear el sistema es conocerlo y estar adentro del sistema. Que podemos criticar la inteligencia artificial, que tenemos críticas serias con algunas cosas de la inteligencia artificial, pero que si no las conocemos, la usamos, lo probamos por nosotros mismos, no podemos tener el criterio suficiente para determinar si esta es una transformación social como se está pretendiendo o si más bien puede entrar y modificar algunos apartes de nuestra cultura y nuestra cotidianidad. Así que aquí estamos para aprender juntos y empecemos por contarles cuáles son los 6 puntos principales que veremos hoy. Sí, estos son, ustedes lo vieron en el resumen, quienes se alcanzaron a escribir en el formulario, está llegando un correo, un boletín recordándole los enlaces.
con el contenido y ustedes pueden entrar a YouTube a las 4 sesiones y ver también cuál es el contenido de cada sesión. En la primera parte de hoy vamos a tener esta charla un poco magistral de mi parte, con muchas preguntas de ustedes. Espero que me pregunten y que nos pregunten todo el tiempo. Ustedes ven que yo no me despeino fácil, pueden intentar tomarme el pelo, pueden intentar hacerme preguntas difíciles. Todas las preguntas son válidas y las respondemos al final de esta sesión. En el intermedio, porque luego tenemos un conversatorio con una persona muy especial, especialista en bioética, estudiante de doctorado, justamente en esa misma línea, con la que vamos a conversar en torno a la ética y la inteligencia artificial. Pero vamos a comenzar entonces por lo básico. Vamos a comenzar por lo básico porque esto es una introducción. Y también quienes han estado en otras de mis charlas han visto esta, que es una de mis gráficas favoritas cuando se trata de cursos y talleres. ¿Por qué es una de mis gráficas favoritas? Por 2 cosas. Primero, porque es un ejercicio, es un bellísimo ejercicio de prospectiva. Se hizo en 2007 y prevé con mucha precisión qué está pasando con la tecnología ahora, en 2023, 2 décadas después prácticamente. Miren, esta gráfica lo que representa es cómo están conectadas las conexiones sociales con las conexiones informáticas. El planteamiento de este experto, emprendedor e investigador, es que a medida que las máquinas están más conectadas, los humanos también tenemos la capacidad, la potencialidad de conectarnos más. Y voy a explicarlo con un ejemplo que pongo, y aquí empezamos a ver las edades de todos. Si ustedes nos quieren poner por ahí sus edades, o al menos la respuesta a esta pregunta. ¿Ustedes conocen esto? ¿Se acuerdan de esto? Vale, esto es un disquete. Este no es el botón de guardar, este es un disquete, ¿cierto? Un disquete que básicamente usamos mucho por aquí en los 80s y 90s, quienes tuvimos acceso a los computadores en esa época. Nos tocaba llevar todo en disquete. Y si queríamos enviar un trabajo que teníamos en un disquete, ¿qué teníamos que hacer? Enviarlo por correo, ¿verdad? Es decir, enviarlo por un buzón de correo físico. Se podía demorar 3 semanas en llegar a España y probablemente llegaba mal porque todos se dañaban. Entonces era muy difícil conectarnos a través de sistemas informáticos porque las máquinas no estaban conectadas entre sí. A medida que fue pasando el tiempo, nace la web 1.0 en los 90s, nace la web 2.0 que es la de las redes sociales, y entonces ya todos empezamos a producir información y nos conectamos más rápido. Y hoy en día estamos en la web 3, en la web semántica, la web que no solamente está más conectada, que hoy podemos hacer en tiempo real, como hicimos Cristian y yo, un documento en simultánea, estando en Chile y en Colombia, o estando en Japón y en Colombia, trabajar en simultánea el mismo documento, es decir, tenemos la capacidad de conectarnos en tiempo real, sino que también las máquinas nos entienden a través del lenguaje natural. Y eso es lo que se llama la web semántica, por eso se llama semántica, tiene que ver con el significado, ¿no? Y es que hasta hace poco, y también voy a ver qué tan de mi generación son ustedes, hasta hace poco teníamos que buscar en Google con operadores lógicos, ¿recuerdan? El signo más, el signo menos, las comillas, ¿cierto? Todo esto para que la búsqueda fuera efectiva. Hoy en día podemos hacerle preguntas a un asistente de voz. Podemos abrir el asistente de voz y preguntarle cosas como, ¿quién es Donald Trump? Empresario, personalidad televisiva y político. Así que me está respondiendo. Él entiende, o ella, porque no sabemos cuál género darle a la inteligencia artificial. La voz es femenina en el caso del asistente de Google. Así que diré, ella me responde en voz alta a una pregunta que hice en lenguaje natural. Eso es posible gracias a que las máquinas hoy nos entienden. Es la semántica, ¿no? Y de eso vamos a hablar y así es como se conecta con la inteligencia artificial. Así que continuemos ya, pasemos al tema porque en esta, miren, al hacer clic en esta primera diapositiva ven ustedes que ustedes pueden ir a ver el artículo que habla de la semántica, de la web semántica, de lo que significa, y ahí empiezan a ver cómo en mi presentación, reitero, siempre van a encontrar enlaces. Bien, entonces volvamos al tema. ¿Qué pasa si yo pregunto en este contexto qué es la inteligencia artificial? Y resulta que una de las citas más usadas hoy en día en inteligencia artificial y definición de inteligencia artificial es esta. Básicamente es una rama de la informática que se centra en la creación de máquinas y sistemas capaces de realizar tareas que por lo general requieren inteligencia humana.
Esto significa que inteligencia artificial puede ser cualquier cosa, ¿cierto? Básicamente. Hay quienes lo llaman, de hecho Alan Turing, uno de los padres de la informática, decía inteligencia no humana, ¿cierto? Para identificarlo. Hay otras definiciones un poco más profundas que nos piden que la inteligencia artificial no solo sea una imitación de la inteligencia humana, sino que sea autónoma o semiautónoma. De eso vamos a hablar más adelante. Pero cualquier máquina que intenta imitar la inteligencia humana para llevar a cabo tareas puede ser clasificada, según esta definición, como inteligencia artificial. ¿Esto en qué se ve reflejado? Miren ustedes, uno piensa, cuando piensa en inteligencia artificial, sobre todo en lo que les acabo de mostrar, en el asistente de Google, en Siri, en Alexa, en asistentes de chat, ¿cierto? En lo que se llaman conversacionales, sistemas conversacionales, pero la verdad es que la inteligencia artificial está en muchos lugares ya. Miren ustedes algunos de los lugares en los que está. Sistemas autónomos, por ejemplo, los carros que se conducen solos, los automóviles que se conducen solos, usan una inteligencia artificial. Aprendizaje de máquinas, de lo que vamos a hablar más adelante, aprendizaje profundo, redes neuronales, reconocimiento de patrones. ¿Cómo que reconocimiento de patrones? Claro, ustedes, ¿cuántos códigos QR han usado durante la pandemia para abrir un menú de un restaurante? Bueno, eso se volvió un boom, ¿no? Ahora para ir a libros, ese reconocimiento de patrones, ese sistema óptico que usan el software, es un sistema óptico que muchas veces está asistido por inteligencia artificial. Google Lens, ahora vamos a hablar de eso. Procesamiento natural del lenguaje, chatbots, aquí entran los asistentes de voz, pero miren los que hay a la izquierda y abajo, mucho más arriba, digamos, en la complejidad. Computación neuromórfica, ciberseguridad cognitiva, asistentes personales robóticos, robots para cirugía autónoma, ¿cierto? Bueno, una cantidad de cosas en donde hoy ya hay inteligencia artificial. Lo que es importante, queridas bibliotecarias y bibliotecarios, es hoy determinar qué no es inteligencia artificial, ¿cierto? Y aquí vamos a entrar a una definición muy interesante del Foro Económico Mundial, que dice que la IA no es inteligencia. La inteligencia artificial no es inteligencia. Es un mecanismo de predicción. Usa grandes cantidades de datos para predecir y, por tanto, ejecutar resultados deseados. Y es muy importante que se queden con esto. Porque si lo que hoy tenemos, si lo que hoy entendemos como inteligencia artificial, porque esto puede cambiar en un par de años, lo que hoy entendemos como inteligencia artificial no es equiparable a la inteligencia humana, sino es un modelo predictivo, ¿cierto? Un modelo de previsión. Eso explica muchas de las máquinas que tenemos hoy. Bien, entonces, para hablar de las máquinas que tenemos hoy, ahora sí empecemos a entrar en algunas de las disciplinas que están relacionadas con la inteligencia artificial. Y yo no voy a profundizar en cada una, porque el tiempo es corto, pero sí les quiero mencionar algunas de las más importantes. Las ciencias de la computación es lo que en el caso hispanohablante conocemos más como informática. La informática, ¿no? Es la ciencia que se conoce en el mundo angloparlante como computer science o ciencias de la computación. La ciencia de datos es lo que está más relacionado con el big data, la que se encarga justamente de, o la disciplina, que se encarga de administrar esos grandes volúmenes de datos, pero no solo administrarlos, de extraerlos, de localizarlos, de organizarlos y de hacerlos disponibles. ¿Nos suena mucho a bibliotecarios? Sí, porque la ciencia de datos tiene mucho de la disciplina bibliotecológica. Esas dos siguientes sí son muy importantes. La computación cognitiva es una rama de la computación que intenta imitar la forma en que pensamos, mientras la computación evolutiva no intenta imitar la forma en que pensamos, sino la forma en la que la evolución elige el más apto para una tarea específica. Es decir, las redes para inteligencia artificial que crea la computación cognitiva están basadas en neuronas humanas, mientras las de la computación evolutiva están basadas en contraponer unos con otros a ver quién sobrevive a esa tarea última, ¿no? La robótica la conocemos, del aprendizaje automático y profundo vamos a hablar más adelante, del procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora y los sistemas expertos, también vamos a hablar más adelante. Así que cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de una cantidad de disciplinas unidas. La robótica es una de ellas, pero hoy no está tan integrada. Sí quiero un poco pararme en preguntarles a ustedes qué se imaginan cuando escuchan hablar de inteligencia artificial. Antes de este boom, ¿ustedes qué se imaginaban? ¿Se imaginaban un robot? ¿Se imaginaban un androide? ¿Qué se imaginaban cuando estábamos hablando de inteligencia artificial? ¿Por qué les pregunto esto? Porque algo fundamental en la inteligencia artificial
es la base de cualquier robot, de cualquier informática, de cualquier computadora, de cualquier ordenador. Y es el algoritmo. El algoritmo, que muchas veces también hemos oído hablar de él en la biblioteca, ¿cierto? Nos dicen, no, eso es el algoritmo, el que nos muestra primero los gaticos en TikTok y de último las cosas educativas, ¿cierto? Es el algoritmo. ¿Pero qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de pasos o instrucciones bien definidas, ¿cierto? Que se siguen para resolver un problema. ¿Saben cómo explico yo el algoritmo a algunos alumnos? Como el manual que traen los muebles para armar. Cuando no se han comprado alguna vez un mueble para armar, o les han regalado uno que ya no usan y lo desarmaron, luego ya no saben cómo armarlo. Bueno, uno necesita un algoritmo, o sea, necesita un manual para poder construir ese mueble, ¿cierto? Necesita algo que le diga qué instrucciones pueden llevar a ese mueble, ¿cierto? Bien, aquí hay información más profunda. Si ustedes quieren, pueden hacer clic en todos los enlaces que hay aquí para profundizar en lo que es un algoritmo. Si hablamos entonces de las diferencias entre los algoritmos tradicionales de la informática, los que nos enseñaron, a los que empezamos a trabajar con computadoras en los 80s, porque yo les cuento que yo soy hijo de bibliotecaria, nieto de bibliotecaria, sobrino de bibliotecarias. Tengo 2 tías, mi mamá y mi abuela, bibliotecarias. Entonces a mí me llevaban chiquito a bibliotecas y yo ya veía las computadoras allá y entonces empezaba a jugar desde los 80s. Y me acuerdo que me enseñaron a programar en Logos estando muy chiquito. Era una máquina, era una computadora monocromática en pantalla amarilla con la que uno dibujaba. Y para dibujar uno le tenía que decir a la tortuguita, le daba unas órdenes, sube un espacio, dibuja una raya recta. ¿Cierto? Entonces, ese tipo de órdenes son algoritmos tradicionales, ¿no? Algoritmos en los que a través de una regla predefinida yo espero un resultado. Esto en informática también se conoce como if this, then that. Es decir, si hago esto, haz esto otro. IFTT, if this, then that. ¿Cierto? Significa. Primera pregunta relacionada con inteligencia artificial. ¿Ustedes han sufrido los chatbots de los bancos o de las aerolíneas o de las empresas de energía en las que uno todo el tiempo está luchando porque le responda a una persona y no a una máquina, que uno empieza a preguntar y la máquina no le entiende? Bueno, es que están programadas con los tradicionales. Esos tradicionales, si yo le digo cosas como necesito pagar la factura, es muy probable que él me responda de manera correcta, porque es una pregunta corta en la que un programador le ha dicho, si preguntan por la factura, responde así. Pero resulta que llega mi tía y le dice al mismo chatbot, mire, es que tengo problemas porque hace rato no pago el servicio y no sé dónde encuentro el pagaré o la factura para poder pagarlo ya porque creo que estoy atrasado. Entonces le dijo una cantidad de cosas y el sistema no supo responder, ¿cierto? Es porque está diseñado con algoritmos tradicionales. Mientras que si nosotros pensamos en inteligencia artificial, hablamos de algoritmos de aprendizaje automático. ¿Qué es un algoritmo de aprendizaje automático? Básicamente es una instrucción que le ha dado un programador para que la máquina aprenda por sí sola de acuerdo a modelos estadísticos. ¿Cómo así, Santiago? Me perdí, ahí sí me perdí. No se preocupen, si en este momento están perdidas y perdidos, ahora lo vamos a aclarar. Pero en principio, imagínense un niño aprendiendo a caminar. Un niño aprendiendo a caminar, les aseguro que si un niño, digamos, aprende a caminar en una edad promedio, entre su edad en la que se espera que un niño empiece a caminar, no es porque ustedes les han dado unas instrucciones específicas de el paso lo tienes que dar así, la rodilla la tienes que doblar así. El niño aprende por observación y por prueba y error. Yo le he dado un modelo, que es verme a mí caminar, ver a otros caminar. Un modelo, digamos, de progresión, ¿cierto? Ese modelo intenta copiar. ¿Ya? En ese caso, está aplicando uno de los modelos de aprendizaje automático, que más adelante lo vamos a ver, basado en estadísticas y en modelos matemáticos. Bien, continuemos. Recuerden que van a dejar las preguntas en el chat porque las vamos a responder al final. Entonces, las preguntas relacionadas con esos algoritmos, si los algoritmos tradicionales se basan en que si sucede esto, haga esto otro, ¿cómo es que decimos que las inteligencias artificiales aprenden? ¿Sí? ¿Cómo suponemos que las inteligencias artificiales aprenden? Porque si son inteligencias, tendrían que tener un proceso de aprendizaje, ¿no? Pues bien,
Resulta que las inteligencias artificiales aprenden precisamente porque no son programadas al 100% con modelos de algoritmo tradicional, que le diga si sucede esto, haga esto otro, sino que son programadas con modelos de aprendizaje automático. Aprendizaje que se hace de tres maneras diferentes. Se hace o de manera supervisada, o de manera no supervisada, o por refuerzo. Y vamos a explicar un poco esas tres cosas antes de pasar al siguiente. Si yo vuelvo al modelo a imaginarme ese bebé que está aprendiendo a caminar, al bebé yo podría darle premios cuando camine, pero de hecho para él, el hecho de dar un paso y ver qué puede dar, mantener su equilibrio y caminar más rápido, ya es un refuerzo positivo, ya es una recompensa. Ese sistema de aprendizaje automático en las máquinas se llama aprendizaje por refuerzo, porque la máquina tiene una recompensa positiva cuando logra su propósito, cuando el resultado está relacionado con lo que se le solicitó, ¿cierto? Tiene una recompensa, y cuando no, no hay recompensa. Entonces, el niño no tiene recompensa cuando no logra caminar porque se queda sentado ahí, se cae ahí y se queda sentado, ¿cierto? Entonces no hay recompensa. Mientras que, si lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, es enseñándole a una máquina, y vamos al tema de bibliotecas, a clasificar documentos, yo tengo que darle ejemplos de cómo se clasifican. ¿A quiénes nos tocó? Volvamos al tema. ¿A quiénes nos tocaron las fichas catalográficas? Levantemos la mano los que buscamos con fichas catalográficas en bibliotecas. ¿Se acuerdan? Materia, autor, título. Uno iba y buscaba y entonces aprendía que eso estaba en orden alfabético y que además del orden alfabético las preposiciones a veces estaban, a veces no, ¿cierto? Eso dependía. Tenía una cantidad de reglas implícitas ahí. Pues bueno, esas fichas representan metadatos. ¿Cómo que metadatos? Sí, porque son datos sobre los libros. No son el libro en sí mismo, son datos sobre los libros. Así que cuando yo a una máquina le voy a enseñar a aprender a reconocer los datos de un libro, tengo que decirle, mire, este es un título. Entonces tengo que etiquetar el título. Esto es el índice. Este es el prefacio. Este es el autor. Y le empiezo a dar señales. Eso es aprendizaje supervisado, porque yo le doy un corpus documental, le doy a la máquina una serie de documentos etiquetados, ¿cierto? Con unas etiquetas claras, ¿ya? ¿Hace cuánto les preguntaron si no eran robots? ¿Hoy? ¿Ayer? Claro, ¿se acuerdan que en las páginas uno entra y hay por ahí un chulito que dice, no soy un robot, ¿cierto? Y ahora cada vez que yo le digo no soy un robot, me aparecen unas imágenes que dice, reconoce, señala las imágenes de cebras, de pasos peatonales, señala las imágenes de buses. ¿Saben qué están haciendo ahí? Ustedes justamente están enseñándole como supervisores a la máquina, ¿cierto? Etiquetando, poniéndole etiquetas a imágenes específicas. Eso es un aprendizaje supervisado. Pero entonces, Santiago, ¿cuál es el no supervisado? El no supervisado lo que me permite es justamente que yo le pase tal cantidad de datos a una máquina, tal cantidad de información, que él empiece a buscar patrones comunes. Empiece a buscar patrones y a partir de esos patrones genere información específica. Bien, bien. Si tienen preguntas, recuerden, las dejan ahí en el chat porque vamos a responderlas más adelante. Ejemplos de esto, mírenlos aquí. Santiago, ¿por qué está en inglés? Yo no hablo inglés. A ver, ¿qué nos pasa? Podemos aprender inglés fácilmente hoy. Hay unos lenguajes, hay unas palabras simples que podemos aprender. Duolingo, lo recomiendo. Duolingo es una aplicación que ya tiene inteligencia artificial programada allí que me permite aprender y conversar con ellas. Les recomiendo mucho el inglés, pero por ahora les voy a, bueno, por aquí voy a admitir a la profe que llegó, la profe de nuestro conversatorio llegó, seguro la van a ver ahora en pantalla allí. Ella va a escuchar una parte de esta introducción y ahora vamos a conversar con ella. Entonces, estamos hablando de cómo aprenden las máquinas, de lo que se llama aprendizaje automático, que en inglés es Machine Learning. Machine Learning es aprendizaje de máquina o aprendizaje automático traducido al español. Y decíamos que hay tres tipos de aprendizaje, el no supervisado, el supervisado y el de refuerzo. Miren, el supervisado sirve para clasificar documentos, lo decíamos, o para hacer regresiones, ¿cierto? Para clasificar o para hacer regresiones. El no supervisado sirve para reducir la dimensionalidad de los asuntos, por ejemplo, para descubrir estructuras comunes, ¿cierto? Para comprender
grandes cantidades de datos, para visualizar grandes cantidades de datos, para clusterizar. ¿Qué significa eso de clusterizar? Es decir, crear segmentos, segmentar, ¿cierto? Segmentar usuarios, hacer sistemas de recomendación, y ojo con eso, sistemas de recomendación, sin supervisión, sistemas de recomendación, o hacer mercadeo segmentado a un público específico. En cambio, cuando se trata del sistema de aprendizaje por refuerzo, está dirigido a cosas como decisiones en tiempo real, como navegación. Ustedes han visto que hay, hace ya muchos años, hay unas aspiradoras y unas barredoras automatizadas, robóticas, que se mueven por las casas, ¿cierto? Hay unas muy avanzadas que incluso copian el mapa de la casa en su mente. Ese sistema es un sistema por refuerzo. Cuando la máquina aprende que por ese lugar no se choca, entonces tiene una forma de crear mapas ahí, no, por refuerzos. Bien, no vamos a profundizar en este tema técnico, porque lo que sigue es muy interesante. Lo que sigue es preguntarnos, Santiago, pero ese montón de cosas, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es que las máquinas hoy pueden aprender por sí solas con unos algoritmos que no son totalmente diseñados por humanos? Básicamente llegamos a esto por una historia que comienza hace muchísimos años. Y cuando digo muchísimos años, empieza en el siglo XVII. En el siglo XVII se crea Pascal, ¿cierto? Crea la primera calculadora mecánica, ¿no? Pero para no detenerme en todos los pasos, voy simplemente a mencionar un par. Alan Turing, quien es considerado el padre de la inteligencia artificial, en 1950 introduce un test para determinar si una máquina podía ser inteligente o no, ¿cierto? Es lo que se llama el test de Turing. El test consistía, en palabras simples, en que si una máquina podía hacerse pasar por un humano conversando a través de un sistema, por ejemplo, como una pantalla, si alguien no sabía que estaba conversando con otro humano o con una máquina, esa máquina pasaba como una máquina inteligente, ¿vale? Otros puntos que seguramente todos recordamos. En 2000, a finales de los 90, Deep Blue, un computador de IBM, le gana a Garry Kasparov en ajedrez. De eso nos acordamos un montón, ¿no? Y es la primera y es un hito. Pero luego de ese hay otros hitos, ¿ya? Que, por ejemplo, hace apenas muy poco logramos en 2016 que un computador le ganara a una persona en un juego muy complicado que se llama Go, ¿no? Que es un juego que tiene bastantes variables, ¿verdad? Hace muy poquito. Entonces miren ustedes que realmente han pasado muchas cosas en muchas épocas y ha habido muchas eras que se llaman los inviernos de la inteligencia artificial. ¿Cómo que un invierno, Santiago? Un invierno de la inteligencia artificial, cuando oigan hablar de eso, es un espacio de tiempo en el que la inteligencia artificial como que se pausa, no hay avances, porque no se confía en ella. Ahora estamos en un verano increíble, porque estamos creyendo un montón. Y hay quienes dicen que es porque va a llegar otro verano, vamos a llegar a un avance y se va a pausar porque no tenemos las tecnologías necesarias. Pero vamos a verlo. A mí me gusta mucho otro hito de la inteligencia artificial que yo siempre resalto, que no aparece casi nunca en los hitos formales de la inteligencia, es este. Levanten la mano los que conocen a Isaac Asimov. Levanten la mano los que han leído a Asimov. Asimov es para mí uno de los autores favoritos de ciencia ficción. Y es, entre otras cosas, uno de los que más ha incidido en la robótica y en la inteligencia artificial, porque fue él, en un cuento corto de los años 40, quien formuló estas tres leyes de la robótica, las leyes de la robótica. Vean ustedes qué interesante, me voy a detener aquí un momento. Las tres leyes que él diseñó y que son usadas muchas veces hoy para programar robots automáticos y semiautomáticos. Dice, un robot no puede herir a un ser humano o por inacción permitir que un ser humano sufra daño. Primera ley. Segunda ley, un robot debe obedecer a las órdenes de los seres humanos, excepto cuando dichas órdenes entren en conflicto con la primera ley. Tercero, un robot debe proteger su propia existencia siempre que dicha protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, esto es un asunto muy interesante porque ya empieza a formar la ética de lo que puede constituir la inteligencia artificial. Y hoy es usada incluso dentro de la ciencia y las disciplinas de la inteligencia artificial. ¿Y en dónde estamos hoy, Santiago? ¿En dónde estamos? Si hemos recorrido este espacio, hoy estamos básicamente en 3 de las 5 olas de la inteligencia artificial. Pueden decirse que hoy estamos en la cúspide de esas 3 olas. Hay como 5 grandes momentos en la inteligencia artificial. Estamos en un momento en el que la inteligencia artificial
puede ser accesible por muchos de nosotros a través de lo que se llama servicios en la nube. Preguntarán por allá, ay Santiago, yo nunca he sabido qué es la nube. Es como una cosa tan etérea, como que no sabes. A mí me dicen, eso está en la nube. ¿Qué significa en la nube? En la nube significa que no está en mi computadora, no está en mi celular, sino que está en unas computadoras, en unos servidores en Internet y yo puedo acceder a ellos. Hoy en día, estas empresas que hay aquí, miren, que tienen enlaces en la presentación, ofrecen servicios, muchos de ellos gratuitos, para que nosotros como personas o como bibliotecas podamos acceder a herramientas de inteligencia artificial. ¿Sí? Son servicios en la nube. Yo ya no tengo que tener una supercomputadora en mi biblioteca, sino que yo puedo comprar o acceder a un servicio. Hay también una ola de la inteligencia artificial en empresas que está siendo usada sobre todo en áreas de toma de decisiones, y hay otra ola que están haciendo, que es lo que se llama la inteligencia artificial en el borde, o Edge AI. La inteligencia artificial en el borde del sistema significa que podamos tenerla ya en estos dispositivos, ¿ya? Que no necesitemos grandes máquinas, y esa es la que está creciendo más hoy en día. Pero estas son olas, ¿cierto? Y las olas son el resultado de una cantidad de empresas. Les quiero mostrar, perdónenme amigos, voy a tomar un poquito de café, de tinto, lo que llamamos en Colombia. Esta es nuestra bebida favorita. Mientras tanto, ustedes pueden dejar las preguntas ahí. Y les quiero mostrar un panorama. Aquí recuerden que ustedes tienen esta presentación ya disponible en línea, ya la pueden consultar en casi todas las diapositivas tienen enlaces para profundizar. Aquí les estoy mostrando las principales empresas, no son todas, las principales empresas que ofrecen hoy inteligencia artificial en estado del arte, o sea, digamos, muy avanzada, a través de sistemas que se llaman sistemas API. ¿Qué quiere decir API? Una API es un pequeño programa que permite que yo, esa inteligencia artificial o cualquier herramienta tecnológica, la conecte con una herramienta mía propia. Porque es importante, bibliotecarias y bibliotecarios, que sepamos esto hoy, que sepamos que es una API. Porque al final de este curso, ustedes van a poder usar APIs para crear, por ejemplo, chatbot en su biblioteca, para crear sistemas de creación de imágenes en la biblioteca, para crear sistemas de recomendación. Vamos a poder crear APIs porque estas muchas no tienen costos. Es decir, una API que me conecte con estos sistemas inteligentes para yo poder usarlos en mi biblioteca. Y entonces hay inteligencias de qué tipo. Miren que me gusta mucho esta imagen que fue creada por Eden AI, que es una empresa que se dedica justamente a esto de la inteligencia artificial, ¿sí? A invertir en inteligencia artificial. Y esta empresa se ha dedicado a clasificar o categorizar, ¿sí? Categorizar las empresas que hoy ponen a disposición de nosotros API para poder conectarnos con sus inteligencias artificiales. Hay inteligencias artificiales dedicadas a la visión computarizada, miren, estas que hay arriba, otras dedicadas al habla, speech, ¿cierto? Que se dedican a pasar del habla a texto, son estas, o del texto al habla, estas otras. Dedicadas a la traducción, todas estas que hay aquí. Dedicadas al texto y a la clasificación de textos. Dedicadas a la organización de documentos. Ay, bibliotecarios, empezamos a ver cosas parecidas. Y por último, generativas. Si yo amplío un poco este panorama, miren a lo que llegamos. No sé si, creo que aquí escucho, no. Escucho algo en el chat, escucho una notificación, pero no sé si seas tú, Cris, hablando. Vamos a ver. Voy a continuar y les quiero mostrar que si ustedes creían que eran muchas empresas, no se preocupen que hay más. En este gráfico que también van a poder acceder, miren que si yo le hago clic, en un momento le voy a hacer clic a este gráfico. Voy a subir esto para que se vea mejor. Este gráfico tiene un panorama mucho más amplio de lo que se llama math. Math en español es locura. Y es que ver esto es como una locura, ¿no? Pero realmente math es la sigla de Machine Learning, o sea, aprendizaje automático, inteligencia artificial, ¿cierto? Y datos. En esta imagen, ustedes van a poder ver categorizada cada empresa, pero lo más bonito, y la puse aquí, no para que ustedes se impresionen porque hay más de 1400, sino para que le hagan clic.
Porque si le hacen clic, y le voy a hacer clic, ustedes van a poder ver, miren, este mismo gráfico en enlaces, en modo interactivo. Y si yo voy a ver, por ejemplo, aquí estoy en el área de infraestructura, que no nos interesa tanto, pero si yo voy a ir a ver aquí aplicaciones, ¿cierto? Aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones empresariales, que puede que nos interese a algunos, aplicaciones horizontales, aplicaciones de la industria, y empiezo a ver aquí más abajo, datos, empiezo a ver inteligencia para localización, empiezo a ver inteligencia financiera, empiezo a ver infraestructura en abierto, puede que yo aquí descubra para la biblioteca, ¿cierto? Descubra para la biblioteca asuntos que me interesa tener haciendo clic en cualquiera de estas empresas, ¿cierto? No se preocupen que hoy estamos rascando la superficie porque muchas de estas las vamos a ver en los otros cursos. Voy a volver a la presentación. Si ya están así, estamos bien, ¿cierto? Porque este es el momento en el que puede que se hayan salido algunos para este momento. Si ustedes ya se sienten como esto es demasiado, estamos bien, porque la idea de hoy es que nos genere lo que yo llamo diarrea mental, que nos diga, Dios mío, ¿qué son este montón de cosas, Santiago? Pero ¿cómo lo organizamos? No se preocupen que en eso somos buenos las bibliotecarias y los bibliotecarios. Organicemos este conocimiento, volvamos lo simple, es lo que sigue. ¿Cómo simplificamos esa gran cantidad de cosas que están pasando en inteligencia artificial? La simplificamos de esta manera. La simplificamos reconociendo que la mayor parte de la inteligencia artificial se puede definir dentro de estas tres áreas. Miren, tres áreas muy concretas. Inteligencia artificial para la automatización y toma de decisiones, inteligencia artificial para el reconocimiento del lenguaje o inteligencia artificial para la visión computarizada. Tres áreas muy específicas. Que, entre otras cosas, la automatización y toma de decisiones es la que se conoce como ciencia de datos, lo vimos más atrás, ¿cierto? Ciencia de datos. Y el reconocimiento del lenguaje o la visión computarizada se conocen así tal cual, reconocimiento del lenguaje o procesamiento del lenguaje y visión computarizada. Pero también podríamos decir que son inteligencias artificiales estrechas o débiles, son sinónimos. Inteligencia artificial estrecha, inteligencia artificial débil son sinónimos. Y ambas lo que me quieren decir es que estas inteligencias artificiales están creadas específicamente para eso, para reconocer lenguaje o para reconocer objetos, para reconocer audios o para reconocer imágenes, ¿cierto? Específicamente para eso. ¿Ya? Miren, tres áreas que vamos a tratar en nuestras distintas sesiones de trabajo. Hoy no existe una inteligencia artificial general o fuerte. No existe Skynet. No se preocupen, les pongo esta imagen porque hoy no existe y el ritmo que está la tecnología acelerando, en el marco de 2 o 3 años creemos que no es posible tener una inteligencia artificial general. ¿Qué quiere decir una inteligencia artificial general? Una inteligencia artificial muy parecida a la humana, que sea capaz de responder a cuestiones generales, no solamente a una conversación, a una fotografía, a una imagen, a una automatización de un dato, no, sino que sea general. ¿Por qué es muy difícil tenerla hoy? Y esto es lo más importante en una inteligencia artificial, porque las inteligencias artificiales dependen enormemente del contexto, de los sensores, de lo que pueden ver, de lo que pueden conocer. Así que una inteligencia artificial conversacional depende del lenguaje que conozca. Una inteligencia artificial de la visión depende de las imágenes que conozca. Una inteligencia artificial como la que conduce un automóvil autónomo, un auto que se conduce solo, necesita tener unos láseres, unos radares para conocer su contexto y responder a eso, pero no me responde preguntas como un buscador. Para eso no sirve esa inteligencia artificial. Si esa inteligencia artificial es específica, es débil. Si yo quisiera una inteligencia general, necesitaría tener millones de sensores para reconocer los contextos específicos. Hoy no es posible con la computación al nivel que tenemos. Así que creo que estamos más asustados de lo que deberíamos. Dentro de todas esas inteligencias, para seguir simplificando el asunto, queridas amigas y amigos bibliotecarios, hay unas muy especiales que son las que están de moda que se llaman generativas. ¿Por qué se llaman generativas, Santiago? Se llaman generativas porque generan algo, porque crean algo. ¿Ya? La GPT, la G del GPT, del chat GPT o del GPT-3, es la G de generativa, porque lo que genera es texto o imágenes. ¿Sí?
Y es que miren ustedes, hemos recogido aquí las más significativas de las generativas hoy. Estas son mucho menos que las 1400, pero también pueden hacerle clic en ellas. Para texto, miren las que hay para texto. Les voy a pedir que en particular, miren estas que hay aquí. Hay una que dice you.com es de las que más me gusta a mí. Es un buscador inteligente. ¿Ya? You.com, ahí está. Pequeñito, pero muy inteligente. De marketing, asistentes inteligentes, de ventas, de soporte y otras. En video, a esa primera que se llama Runway. Permite que ustedes creen un video a partir de una frase. Imagínense el nivel en el que estamos. Pero además, las más famosas hoy son las de imágenes. Estas que hay aquí a la izquierda. Como Midjourney, que la vamos a aprender a usar en este curso. O como DALL-E, que también la vamos a aprender a usar en este curso. Que son generativas de imágenes, ¿cierto? Entonces, hoy ya también puedo crear voces. ¿Ustedes vieron a Nadezhda Krupskaya y a Hipatia de Alejandría? Pues las voces de ellas las generamos con un sistema de síntesis de voz. No es que las hayamos revivido y les hayamos hecho una entrevista. No pudimos, lo intentamos. ¿Cierto? Pero hoy todavía la necromancia no hace parte de la inteligencia artificial. Entonces, lo que hicimos fue crear ilustraciones a partir de Midjourney y de DALL-E. Y luego lo que hicimos fue ponerlas a moverse y a hablar a través de un sistema de reconocimiento y síntesis de voz. ¿Ya? Y eso lo vamos a aprender aquí. Después de dar este repaso tan enorme por lo que son las inteligencias y cómo llegamos a ellas, para que vamos pasando al conversatorio en un momento, la pregunta es, Santiago, pero en las bibliotecas, porque has dicho una cantidad de cosas, yo de pronto podría usar las imágenes para hacer talleres o para hacer las presentaciones y no tener que usar derechos de autor, sino imágenes que yo cree más adecuadas o poder ampliar los textos para mi cotidianidad, pero en las bibliotecas, ¿cómo las usamos? Porque de eso se trata este curso. Llevamos años usándolas, Por ejemplo, ¿en qué? Levanten la mano los que conocen esto. Ay, Santiago, yo no lo conocía. ¿Qué es eso? Muy bien. Si no la conoces, está muy bien. WorldCat.org es un catálogo global de bibliotecas. Es un catálogo que reúne catálogos de muchas bibliotecas en el mundo. WorldCat.org es un metacatálogo, es un metabuscador de bibliotecas. Yo puedo poner el catálogo de mi biblioteca ahí, hacerlo disponible ahí a través de un software o a través de una, básicamente, el protocolo de archivos abiertos, ¿cierto? Que puedo usar en mi catálogo. Y entonces, cuando la gente busque un libro cerca de mi ubicación, ahí, o cualquier tipo de contenido, le va a aparecer mi biblioteca. Y de hecho, WorldCat está indexado por Google, ¿cierto? Entonces, Google permite que yo, si alguien pone el Principito estando en Medellín, Colombia, que yo estoy aquí al lado de Medellín, pudiera ver las bibliotecas en las que puede prestar el Principito, ¿cierto? Ahora, este buscador tiene además lo que se llama un sistema de descubrimiento. ¿A quién le suena sistema de descubrimiento? Y es que los sistemas de descubrimiento son los que llevamos usando muchos años en bibliotecas. Aquí está la definición. Esta es tal vez la diapositiva con más texto. Odio cuando un profesor me muestra diapositivas con esta cantidad de texto, pero es importante resaltar qué es un sistema de descubrimiento. Un sistema de descubrimiento, o Library Discovery System, es un sistema que se utiliza o que utiliza algoritmos para analizar los datos de los usuarios y hacer recomendaciones basadas en sus preferencias y comportamientos. ¿Les suena Netflix a algo? ¿Les suena YouTube a algo? ¿Les suena Spotify a algo? ¿Les suena que alguna vez esas empresas les han recomendado algo para ver, algo para escuchar y les ha gustado? Porque tienen también sistemas de recomendación, que esto, el sistema de descubrimiento en bibliotecas, es un sistema de recomendación. ¿Cuál es el problema? Amigas y amigos, ¿cuál es el problema? Lo que está en rojo. Tener un buen sistema de descubrimiento en bibliotecas exige que yo tenga metadatos excelentes. Es decir, que yo tenga mi catálogo bien clasificado, que los libros, que las películas, que lo que tengo ahí esté catalogado para que un sistema pueda encontrarlo, localizarlo y recomendarle a una persona. Ay, Santiago, pero es que la verdad es que, mira, en esta biblioteca somos dos personas. La persona que hace hoy yo. Entonces yo hago todo lo demás, ¿cierto? Y esa es la realidad latinoamericana, ¿cierto? Pero en este curso vamos a aprender cómo las inteligencias artificiales nos pueden ayudar
a crear metadatos automáticos o semiautomáticos para nuestro catálogo, ¿sí? Así que vamos a poder usar sistemas de descubrimiento para recomendarle a mis usuarios de manera automática o semiautomática contenido de acuerdo a lo que han leído. Si ustedes no conocen Goodreads, goodreads.com, como buenas lecturas en inglés, les voy a pedir que entren a Goodreads porque es un sistema de descubrimiento de una red social muy interesante. Ustedes ahí le dicen qué libros han leído y cuánto les gusta, y él empieza a recomendar lecturas, y pueden seguir a sus amigos y demás. Ahí estamos, Goodreads, ahí estamos. Así que venimos usando sistemas de descubrimiento, pero también en bibliotecas venimos usándolo de otra manera. OCR. ¿A cuántos nos tocó? Y aquí también vamos a medir cuántos años tenemos. Nos tocó que nos preguntaran un montón de veces, ¿cuándo va a desaparecer el libro? Es que ya con el libro digital ya va a desaparecer, ya no existe. En 10 años ya no existen los libros. Todo lo contrario, conviven los libros incluso físicos han mejorado, ¿cierto? Porque ya hay más libros de lujo, han mejorado incluso. Pero eso es posible que tengamos más libros digitales gracias a un sistema de reconocimiento óptico de caracteres al que le hemos enseñado a digitalizar los textos. ¿Cómo que le hemos enseñado, Santiago? Sí, ustedes llevan años enseñando a la inteligencia artificial. Miren esto que hay aquí abajo, esto que se llama CAPTCHA, que ahora les pregunté, ¿se acuerdan cuando a uno le dice yo no soy un robot? Que antes me pedía escribir unas palabras que parecían mal escaneadas, ¿cierto? Estos sistemas que me pedían escribir unas palabras que parecían mal escaneadas, lo que yo estaba haciendo ahí era enseñándole a las máquinas a reconocer los textos de los libros mal escaneados de hace años. Y a Google, porque CAPTCHA es propiedad de Google, a través de Google Books, le enseñamos a leer todos los textos que estaban en Google Books digitalizados. Porque si ustedes no conocen Google Books y si no han usado Google Books para buscar texto dentro de los libros, empiezan a usarlo. Es una manera muy interesante de buscar textos dentro de los libros. Es más, hay una herramienta de inteligencia artificial de Google que tiene ya casi 5 años que se llama Talk to Books, o sea, háblale a los libros, que permite hacerle preguntas a los libros. Talk to Books. Búsquenlo y verán. ¿Ya? Y que es gracias a este sistema que usamos hace muchos años. Pero además, amigas y amigos, en esta clase de introducción a la inteligencia artificial, en estas 4 sesiones, vamos a aprender cómo usar la inteligencia artificial para aprovechar esos textos que tenemos escaneados y convertirlos en voz, para que si tenemos algún usuario, alguna usuaria en una condición de discapacidad, que podamos ayudarle a escuchar los textos. ¿Ya? Simplemente usando un sistema de inteligencia artificial. Los textos que no tenemos que tener escaneados, que a través de un sistema, a través de la lectura de una cámara, pueden ponerlo en voz alta. Y eso lo vamos a ver más adelante. Bien, finalmente, la pregunta que quiero hacer antes de pasar al conversatorio, porque vamos a pasar a hablar de ética, de los problemas de la inteligencia artificial, no se nos vayan, vamos para allá y a responder preguntas. Quiero que respondan ahí en el chat, ¿dónde más se imagina la inteligencia artificial en bibliotecas? Porque es importante, y aquí voy a hacer un paréntesis, amigo Cristian, creo que nos saltamos esto al principio, pero lo voy a decir aquí porque era parte de lo que teníamos en el libreto. A quienes se inscribieron en el formulario, les contamos que estas clases se van a convertir en un libro. No en un libro pagado, no en un libro que van a tener que comprar, no se preocupen, en un libro abierto, gratuito para todos, en un libro que va a explicar a mayor profundidad cómo usar la inteligencia artificial en bibliotecas, porque nos encantan los libros. Pero ese libro va a ser construido también con ustedes. Entonces, esas preguntas que ustedes pongan ahí, esas ayudas que nos den, esos enlaces que nos pongan para saber más, esos casos que nos cuenten de bibliotecas en donde ya están usando inteligencia artificial, los vamos a poner. Y si ustedes quieren que sus nombres aparezcan como colaboradores en ese libro, pues parte del asunto y del formulario que hicimos es justamente ese, porque nos pueden enviar sus colaboraciones y podemos ponerlos, por supuesto, como parte de esta sesión de trabajo allí. La idea es que ese libro es para todos. Ese libro es para todos y para todas y para que aprendamos juntos. Bien, y eso es muy importante. Por eso queremos saber en este instante dónde más se imagina la inteligencia artificial en bibliotecas. Y mientras ustedes se la imaginan, yo les quiero contar que la inteligencia artificial tampoco es que sea la salvadora de la humanidad, pero tampoco es Skynet, tampoco es Terminator, ¿cierto? Solo que sí tiene algunos demonios. Y por eso esta imagen la creamos con Midjourney, es una imagen en donde se ve a la inteligencia artificial muy preocupada con sus demonios internos, ¿no? O sea, le dijimos a Midjourney, crea una imagen de una inteligencia artificial preocupada por sus demonios internos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son esos demonios? ¿Cuáles son esas dificultades de la inteligencia artificial hoy?
El principal problema que tienen las inteligencias artificiales, en particular las conversacionales, es decir, las que son de texto o de voz, es que alucinan. Imagínense ustedes, sí, se llaman alucinaciones. El nombre técnico es una alucinación de inteligencia artificial. ¿Y qué es una alucinación? Es cuando empiezan a responder de manera muy coherente, porque responden de manera súper coherente, con un texto bonito, con un texto cohesivo, pero dicen mentiras. ¿Ya? Se inventan citas de estudios e investigaciones que no existían, pero que para ellos sustentan su respuesta. ¿Ya? Están alucinando. ¿Ya? Y es que las inteligencias artificiales conversacionales, ojo con esto porque lo sostengo ante cualquier político, parecen políticos, parecen politiqueros o politiqueras, ¿sí? Porque son muy buenas inventando datos que muchas veces no son reales, y ahí es donde entramos los bibliotecarios y bibliotecarias, ¿cierto? A entender cuándo son alucinaciones y cuándo no, ¿ya? Porque es muy distinto el chat GPT, que es una herramienta conversacional limitada, a you.com, que es un buscador abierto. Son diferentes aproximaciones, ¿ya? Pero ambas alucinan. Entonces hay que aprender a ver cómo superar esas alucinaciones. Otro gran problema es lo que se conoce como el tecnosolucionismo, es decir, creer que la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, nos va a solucionar todo. Entonces, que como nos va a solucionar todo, van a surgir otros problemas, ¿cierto? No es una solución a todo, es una herramienta, y hay que aprender, como toda herramienta, a usarla para algo que nos ayude en nuestra vida cotidiana. La pérdida de empleo es otro asunto que en este momento está en una discusión grande. Aquí hay un enlace para que ustedes, hay un enlace en la presentación para que ustedes profundicen en el tema, pero aquí hay una cosa muy irónica. ¿Saben qué está diciendo una investigación de Stanford y OpenAI? Está diciendo que los empleos que más susceptibles son de integrar inteligencia artificial son aquellos que exigen más formación. Derecho, ingenierías de alta formación, es decir, que tienen un gran asunto cognitivo. No es que se van a perder, es que vamos a tener que aprender a usarlos para aumentar la productividad o hacer esas tareas que muchas veces eran demasiado recurrentes con inteligencia artificial para nosotros poder dedicarnos a tareas más productivas. En nuestro caso como bibliotecarios, más transformadoras de nuestra comunidad, ¿no? Y la cuarta que quiero resaltar es la privacidad, la seguridad y los datos. La privacidad tiene que ver con cómo están usando nuestros datos. Ya se ha visto que ChatGPT ha tenido problemas de privacidad. Ya ha mostrado algunos datos de preguntas que han hecho otros usuarios a otros. Seguridad significa cómo la están usando, por ejemplo, hackers o crackers mejor para crear problemas maliciosos. Los datos, cómo están usando nuestros datos, la transparencia. Esos son asuntos que no hemos resuelto, ¿no? Y que, por ejemplo, Italia, país de la Unión Europea, recién prohibió ChatGPT en su país, precisamente porque dice que ChatGPT no protege suficiente los datos de sus usuarios, ¿eh? Para que vean el asunto a dónde llega. Y dentro de todo esto, hay otra preocupación que tiene que ver con la resignificación del lenguaje. Porque si estamos usando una inteligencia artificial lingüística para todo, va a empezar a pasar esto. Miren lo que dice aquí, en este cómic. Este señor está diciendo, ¡ay, qué maravilla! La inteligencia artificial va a convertir esta frase en un correo electrónico muy largo que puedo pretender que yo escribí, ¿cierto? Y el que recibe el correo, o la que recibe el correo, dice, ¡ay, qué maravilla! La inteligencia artificial hace que este correo tan largo y tan tedioso se convierta en un solo punto principal y puedo pretender que lo leí. Entonces, otro problema que estamos viendo desde el punto de vista de los contenidos, la lingüística y que nos compete a los bibliotecarios, es que empezamos a ver que se crean una cantidad de textos y hay un montón de gente posteando en redes sociales, publicando en redes sociales, publicando blogs, con textos generados por inteligencia artificial que probablemente ni han leído, ¿ya? Que están automatizados. Y luego hay otros que quieren entonces resumirlos con ellos. Entonces, ¿el lenguaje en qué se transforma en este lapso? ¿Cierto? Es una pregunta que debemos hacernos. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión de hoy, a la sesión 2 realmente. Esto lo dividimos en encuentros de 2 horas, pero cada encuentro tiene 2 sesiones de trabajo. ¿Cierto? La primera sesión era esta introducción general. La segunda sesión de hoy a la que los invitamos es
y que sigue a continuación es la que tiene que ver con la ética de la inteligencia artificial, la ética de estas herramientas, la transparencia, el sesgo en los datos, el discernimiento entre el bien y el mal, la falta de propósito, el aumento de brechas. Y para eso invitamos hoy a una experta en el tema de bioética, a la profesora, a la maestra y doctoranda Beatriz Eugenia Campillo Vélez, que nos va a acompañar en un momento. Ya de hecho ya está aquí. Gracias, profe, por activar su cámara. Un gusto verla. Voy a permitirme mostrarles lo que ha hecho la profesora, la maestra, que es que su hoja de vida es una de las más extensas que he visto en mucho tiempo, pero además tengo que decir que la conocí en una presentación muy bonita que hicimos sobre metaverso, y ahí me enamoré del discurso, de la ética computacional y demás, y por eso quería invitarla hoy. Ella es hoy docente del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana en áreas de ética y lenguajes sociopolíticos, y es miembro del Grupo de Investigación en Ética y Bioética de la misma institución y del Centro Colombiano de Bioética. Así que es una persona absolutamente adecuada para hablar de este tema, para que le hagamos preguntas, para que conversemos con ella, porque eso se va a tratar esta segunda parte de una conversación. Profe, y de nuevo gracias por estar a tiempo. Le voy a pedir que nos dé 3 minutos para responder algunas preguntas de la sesión y pasamos entonces a la conversación. Vamos a ver qué preguntas tenemos por aquí, don Bienvenida, Luis. profesora. Santiago, te cuento que en el chat estaba Muchísimas muy gracias. activo, muy activo, muchas preguntas, así que de inmediato las paso a plantear. La primera, de Lipley, dice: Santiago, leí que ahora quieren parar todo sobre la inteligencia artificial porque ya consideran un peligro para la humanidad. Creo que esto es por un artículo que hoy día me parece salió efectivamente, está justamente inteligencia artificial fuerte que señalabas. Sí. Esa es la pregunta de Lipley. Listo. Resulta que, de hecho, hay una buena cantidad de gente, entre ellas Elon Musk, que es uno de los fundadores de OpenAI, una de las empresas, la empresa dueña de ChatGPT, que solicitó una pausa en el desarrollo de inteligencia artificial. Yo creo, como creen muchos que escribimos del tema o que leemos del tema de inteligencia artificial, que esto es como no sé, un saludo al sol, porque es muy difícil decirle a las empresas del mundo entero que hagan una pausa. Ya es muy difícil. ¿Por qué? Porque es posible que en Occidente nos pongamos de acuerdo, pero sabemos que hay países que están fuera del marco reglamentario o institucional internacional. Entonces, ¿quién garantiza que todos nos vamos a hacer una pausa? Yo creo que la pregunta ahí es cómo reglamentamos y cómo nos educamos para hacer que la inteligencia artificial no constituya un riesgo. Porque otro muy interesante pensador de la inteligencia artificial, de quien está enlazado una de las presentaciones, una de las diapositivas tiene un enlace a su artículo, decía que el problema no es que la inteligencia artificial nos destruya, porque eso no va a pasar con la inteligencia artificial de hoy en día. No tiene la capacidad de lanzar bombas atómicas, de tomar decisiones de esa, digamos, de catástrofe global, pero sí tiene la capacidad de embrutecernos, para ponerlo, o de idiotizarnos, para ponerlo en palabras claras. Porque claro, implica una gran producción de contenido, implica una herramienta que puede ser usada para la desinformación. Entonces, ahí es donde entramos los bibliotecarios y bibliotecarias, los docentes, a preguntarnos cómo generar un impacto contracultural que nos enseñe a usar de manera revolucionaria estas herramientas. La pausa es una pausa que creo que, si bien tiene unos miedos exagerados, tiene algunos otros bien fundamentados respecto a que no hay reglamentación, a que no hay educación suficiente, a que las brechas se pueden ampliar, pero de eso vamos a hablar en un momento. ¿Sí? Gracias, Santiago. A propósito de varias consultas que han hecho en el chat, efectivamente todas las sesiones quedan grabadas y la presentación la compartimos al finalizar la sesión de hoy. Así que no se preocupen por eso, que va a estar ahí la información. Una segunda consulta, que esta la puedo responder yo también. Daniel Ampuero consulta si hay bibliotecas que estén utilizando actualmente chatbot en Chile. No sé si tú, Santiago, manejas el tema. No, realmente no tengo conocimiento de Chile. Realmente. En el caso de Chile, Biblioteca Nacional, la Universidad de Chile tienen sistemas de chat que se apoyan de alguna forma con sistemas expertos. La experiencia que conozco de cerca es la que estamos llevando adelante en la Biblioteca de Santiago, que es solamente el uso de chatbot, pero en etapa inicial para Facebook. Ya no directamente en nuestra página web, porque también nuestra página web depende de un sistema mucho más grande, entonces no podemos implementar ahí otro tipo de tecnología. Pero sí, a través de Facebook estamos justamente ya trabajando en la implementación de chat. Qué bueno.
Qué bueno. Y hay unos que usan inteligencia artificial conversacional muy avanzada. En China, la Universidad de Jiangpeng usa un sistema de inteligencia artificial semiautónomo para eso. ¿Sí? Por supuesto, tendríamos que aprender mandarín para poder Está claro. probarlo, pero en Pero acá, principio acá es muy avanzado. la Biblioteca Nacional de Perú también estaba con un sistema, no sé si lo implementaron ya, pero ellos estaban antecedentes y ellos estaban implementando un sistema de chatbot. Maravilloso. Uno de los usos más interesantes de los chatbots es, por ejemplo, el uso del referencista, ¿no? Es decir, ese sistema de recomendación que yo puedo conectar una pregunta con una recomendación de un texto. Esos son los más interesantes. ¿Para qué se usa mucho hoy en día? Para horarios de biblioteca, porque sí hay muchos chatbots en Facebook de bibliotecas que básicamente tienen integrado el horario, los talleres, la oferta académica, la oferta de talleres. Entonces, digamos que con preguntas de sí o no, llegan a un buen sistema de automatización, pero más que una inteligencia artificial es un sistema de automatización, ¿no? Es eso. Bueno, sobre eso mismo, Mirza Fleitas consulta, ¿domótica puede ser considerada un tipo de inteligencia artificial? Depende de la domótica. Porque básicamente, esa pregunta es muy interesante por dos cosas, porque la domótica tiene sensores, muchas de ellas. Los sensores lo que permiten es que yo pueda alimentar un sistema de inteligencia artificial para que responda a esos sensores. Te respondo a esto. Domótica, cuando hablamos de domótica, primero para quienes no conozcan el término, estamos hablando de automatización de los hogares o de los espacios físicos, es decir, luces automáticas, cortinas automáticas, aires acondicionados automáticos, música ambiental, etcétera. Entonces, imagínate esto, si tienes todas tus luces en automático, solo tus luces conectadas al asistente de Google. Tú puedes crear, tú puedes crear lo que se llama una rutina con el asistente de Google para que las luces se enciendan a cierta hora o dependiendo de ciertas circunstancias. Si tú además de las luces tienes un sistema de aire acondicionado compatible con Google, le puedes decir que cuando la temperatura llegue a cierto punto, suban la luz o bajen la luz de un tono a otro, ¿cierto? La ponga de tono amarillo a tono blanco. Entonces hay un nivel de automatización. Sigue siendo automatización, pero la inteligencia artificial lo que puede hacer es que puede tomar decisiones con base en eso. Tú puedes decirle a Alexa, por ejemplo, que es otro sistema también que usa para controlar la domótica de Amazon, que su sistema de seguridad se active dependiendo de si hay movimiento en ciertas horas en las que tú no estás. Entonces, cuando tú le das la autorización para que él detecte cuando tú no estás en casa y él ve que hay movimiento en un lugar en el que no debería, empieza a crear una rutina de seguridad que enciende, apaga luces, que busca, por ejemplo, cámaras activadas en cierto momento. Entonces, sí, no, ¿cierto? Depende de cómo tú lo configures. Gracias, Santiago. Una consulta de Rosa Monfasani, y acá podríamos aprovechar de invitar Un también a abrazo. Beatriz, que nos acompaña. Consulta, ¿cómo juega la inteligencia artificial con los derechos autorales? ¿No puede producir cambios en la información? Además puede haber desinformación y fake news. De eso vamos a hablar ahora. Yo creo que no nos adelantemos, porque Beatriz Exactamente, está ahí perfecto. y de eso vamos a hablar. Les adelantamos. Hay ya juicios en contra de inteligencia artificial, de empresas de inteligencia artificial, precisamente por derechos de autor, ¿cierto? Porque ahora les decíamos, la inteligencia artificial se entrena. ¿Y cómo se entrena la inteligencia artificial? Se entrena a través de los datos que hay disponibles, entonces de los textos de las personas o de las imágenes que han creado artistas. Y ahí es donde empezamos a ver problemas de derechos de autor. Ya vamos a hablar de eso, Rosa. Sí, hay un par de consultas que son bastante similares y que se repetían también en la conversación del chat, que tiene que ver, y que lo hemos también conversado previamente, con la preocupación respecto a los puestos laborales. Existe esa Claro. preocupación efectivamente, cómo la inteligencia artificial puede de alguna forma quitarnos, entre comillas, ciertos puestos laborales. Yo creo que, y voy a ser muy atrevido aquí, es muy posible que, por ejemplo, la inteligencia artificial elimine a mediano plazo la catalogación y clasificación como parte de nuestras tareas bibliotecarias, porque una de las mejores cosas que hace hoy la inteligencia artificial lingüística y el aprendizaje profundo es justamente clasificar y catalogar conocimiento. Entonces, no es que nos vaya a quitar puestos de procesamiento técnico, sino que vamos a tener que orientar esas horas que dedicamos a ese tema a otras áreas del conocimiento en las que somos buenos como bibliotecarios, ¿cierto? Y por supuesto, esas tareas que son semiautomatizables o automatizables están en riesgo. La pregunta es cómo nosotros nos entrenamos para
usar ese tiempo en tareas más creativas y más transformadoras que hoy las máquinas no pueden hacer o que aportan y nos permiten aprovechar las máquinas de mejor manera. Y sumándome a tu respuesta, Santiago, justamente ayer veía un artículo donde señalaban estas ingenierías de prompt, estos ingenieros de prompt, o susurradores que comentábamos, que suena mucho más lindo el término, susurradores. De alguna forma, las dos carreras que están mejor preparadas para asumir esa tarea son justamente los bibliotecarios y bibliotecarias y los historiadores. Entonces también hay una posibilidad interesante en nuestro campo laboral. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando bibliotecología, yo estudié bibliotecología viejo, empecé a estudiar bibliotecología viejo, digamos viejo porque yo antes estudié ingeniería, y es una de las cuestiones que llevamos a la mesa es por qué los bibliotecarios no estábamos en su momento, hace 10 años, en la computación lingüística o en la lingüística computacional, porque deberíamos estar ahí. Hoy este es el resultado. Nosotros entendemos cómo la gente pregunta antes de que nos pregunten. Entendemos qué quieren buscar, entendemos qué quieren localizar, y eso hoy sirve para entrenar modelos de lenguaje. O sea, podemos enseñar a las máquinas a entrenar modelos de lenguaje de manera muy eficiente como bibliotecarios. Gracias, Santiago. La siguiente, Ulises Quiroz Castillo. Si bien la inteligencia artificial es una gran ayuda, no deja de inquietarme que los alumnos dejen de pensar por sí mismos y dejen que la máquina lo haga. Yo recuerdo a Mafalda con la caja embrutecedora, ¿no? O sea, es decir, Mafalda era muy crítica de la televisión, ¿no? Y bueno, y poniendo en perspectiva, claro, cada época tiene su cuestionamiento respecto a una tecnología o una herramienta que tiene la posibilidad de idiotizarnos, ¿no? Y aquí la cuestión otra vez es cómo nos educamos para aprovechar esas capacidades, para que esas capacidades nos sirvan. Hay unos profesores muy interesantes usando en distintos lugares del mundo la inteligencia artificial justamente desde la perspectiva de cómo le enseño a los chicos a detectar alucinaciones, ¿cierto? Y entonces la inteligencia artificial, que se convierte en un juego, también se convierte al mismo tiempo en una herramienta con la que yo le enseño a detectar información falsa y a enseñar a detectar desinformación. Entonces, empiezo a construir habilidades que no están en el currículo, pero que resultan fundamentales para el pensamiento crítico. Entonces, yo creo que sí existe una posibilidad muy alta de que en la mayoría de las ocasiones, si la escuela y nosotros como docentes no nos preparamos para integrar estas herramientas de una manera propositiva, de que eso suceda. O sea, no voy a decir que no, ¿cierto? Y en la mayor parte de los casos probablemente suceda en esta primera etapa. Pero como pasó con la televisión, como pasó con la radio, es muy probable que haya una segunda ola en la que empecemos a ver instituciones y currículos suficientemente estructurados para integrar estas herramientas y para usarlas como mecanismos de educación. Gracias, Santiago. Solo complementando un poco, bueno, yo realizo clases de recuperación de información y obviamente ocupamos herramientas de inteligencia artificial. Y de alguna forma, claro, me cuestionaba al inicio del semestre cómo hacer estas evaluaciones, porque los chicos van a saber dónde ocupar, ¿cierto? Está sin duda, puedes chequear algunas, no siempre están 100% efectivas, pero si escriben todo con inteligencia, también hay herramientas que permiten chequear. Pero más que nada lo que yo pensaba, efectivo, o sea, ¿qué me interesa que los estudiantes sepan hacer, ¿cierto? Sepan enfrentarse a una persona, a una comunidad en un contexto determinado. Y finalmente las evaluaciones tienen que ver con eso. Ellos aprenden teoría, ¿cierto? Pero yo no les pregunto cosas de memoria, porque creo que eso efectivamente no es aprendizaje, sino que ellos apliquen. Y esa aplicación, si bien podrían tomar alguna idea de la inteligencia artificial, tiene que ver con el desarrollo propio de la inteligencia. Entonces creo que también ese es un elemento importante a considerar. Absolutamente de acuerdo. Es que fíjate que, a ver, prohibirlo tiene tan poco sentido como esto que pasó. Y es que en algunas escuelas en Reino Unido lo que hicieron cuando empezó el boom a finales del año pasado es que prohibieron entregar tareas en digital. Entonces eran manuscritas, ¿no? Había que entregar manuscrito. ¿Qué hizo un alumno muy avanzado de último nivel? Modificó su impresora 3D para que cogiera un lápiz y hiciera letra manuscrita. Entonces, siguió usando el chat GPT para descargar su tarea y básicamente usó la impresora 3D. O sea que yo creo que si nos inventamos prohibiciones, se inventarán cosas para que superar esas prohibiciones. Hay que inventarnos esas formas de hackear el sistema y por eso el llamado que hicimos desde el principio es ese, ¿no? Hackear el sistema. Perfecto. Una pregunta muy interesante de Vanessa Hidalgo. Para que demos paso a la profe, porque ya sí, y le damos las otras preguntas al final. Exacto.
¿Podría la inteligencia artificial fabricar un patrón similar a la intuición y la empatía propia de los seres humanos? La inteligencia artificial, ¿podemos ir a la intuición artificial y la empatía inconsciente? Esa es una pregunta muy bonita, si me lo permites expresar. Yo siempre he dicho que la única cosa que las máquinas no pueden hacer hoy es generar la empatía que tenemos los bibliotecarios, y por eso uso mucho una ilustración de hace poco más de 10 años de una ilustradora norteamericana que dice que los bibliotecarios somos como motores de búsqueda con corazón, porque eso es lo que nos hace entender la realidad del otro y entregarle resultados de acuerdo a esa realidad. Pero sí, las máquinas pueden simular la empatía. Yo no, digamos que como las máquinas no tienen conciencia, que sepamos, ¿cierto? No podemos decir que tengan empatía, pero sí la pueden simular. De hecho, hay una rama de la computación que se llama la computación emocional, ¿cierto? O la computación emotiva, también puede ser otra traducción. Y está dedicada hace muchos años, no ahora, hace muchos años, a interpretar las señales nuestras para responder de acuerdo con esas señales. Entonces, por ejemplo, cuando los autos de alta gama de hoy en día tienen una cámara interna que da hacia el conductor y que detecta signos, por ejemplo, que pueden ser señales previas a un desmayo, que pueden ser señales de desatención por estar en estado de embriaguez. Entonces, en este caso, el auto está diseñado para frenar o para dar ciertas señales. Esa es una demostración de una cierta empatía porque está tratando de interpretar las emociones. Los chatbots más avanzados, dependiendo de cómo yo escriba y construya las oraciones, pueden responder y decirme como cosas, parece que estás furioso, parece que estás en un estado en el que no te puedo responder, ¿cierto? Entonces empezamos a ver que las máquinas emulan esa empatía, pero yo por ahora creo que no. Hasta que no sepamos que tienen conciencia, seguramente no tendrán empatía, ¿ya? Muchas Profe, gracias, muchas Santiago. gracias por Así que esperar. damos la bienvenida a Beatriz. Muchas gracias por esperar. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. ¿Ustedes me escuchan ahí bien? Muy bien, Perfectamente. muy bien. Muy bien, Bueno. muy No, pues bien. muy interesante todo esto que ustedes han estado exponiendo. Para mí es un gusto pues compartir este espacio con ustedes, aprender también porque uno de esto aprende absolutamente todos los días. No puede decir uno que está totalmente actualizado. En eso los De seres acuerdo. humanos somos un poquito más lentos en procesar datos, en poder leer noticias. Entonces, bueno, para mí es un placer compartir este ratico con ustedes y han tratado temas que yo creo que son de altísimo calibre, como ese que acaban de mencionar, el asunto de la empatía, porque es que miren, yo agrego una cosita ahí, qué pena, lo que Súper, no, estaba me parece que diciendo ya entremos en la Santiago, conversación. y Obvio. es que a uno cuando uno empieza a chatear, digámoslo así, con el chat GPT, le da toda la sensación de estar hablando con una persona. Claro, el mismo chat aclara, yo no tengo emociones, yo soy simplemente una inteligencia artificial, pero es que da esa sensación y a mí me causa muchísimo impacto, pues todo lo que estamos viendo hoy de cómo hay gente que se enamora de este tipo de sistemas, ¿cierto? Esa película Her que ya Sí. por allá lo había De acuerdo. tratado, pues hoy en día sí que es cierto, porque la gente está pasando por unos problemas además de soledad muy fuertes, pero es que el chat imita muy bien la manera en la cual nosotros conversamos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso nuestro, que yo también soy de por aquí de Medellín, Colombia, aquí se utiliza mucho lo que se llama el parlache, ¿cierto? Un tipo de lenguaje, digámoslo así, más urbano, muy relajado en sus formas. Y si yo le digo al chat GPT, hábleme en parlache, lo hace. Entonces me trata de parce y me pone digamos, las formas, digamos, más coloquiales, más comunes, como si estuviera hablando con cualquier amigo en cualquier lugar. Eso, por ejemplo, para mí me representa uno de los retos más grandes, por lo mismo que acabo de decir, es que hay gente que termina volcando allí sus emociones, así como en el metaverso decíamos, hay gente que querrá casi que estar viviendo en esa realidad paralela, pues es que aquí encuentran como una especie de amigo, de pareja, a pesar de que algunos sistemas le ponen a esto restricciones. Pero yo creo que ese tema casi que lo psicológico del lado nuestro vale la pena sacarle el tiempito y poderlo reflexionar a fondo. Absolutamente, profe. Además hay que decir, hay una startup, hay una empresa de la que no recuerdo el nombre, pero prometo ponerlo en mis redes sociales. Al principio no dijimos, bueno, creo que sí estaba en la primera presentación. Cristian Maturana M.
en Instagram. Yo soy @Medellín, Medejean, porque estoy al lado de Medellín justamente. Así nos pueden encontrar en redes sociales y conversar. Yo les voy a poner el nombre de una startup, profe, que se dedicó hace ya más de un año, empezó a hacer amigos virtuales, ¿ya? Y empezó a hacer amigos virtuales y la gente se empezó a enamorar de esos amigos virtuales, porque justamente podía yo crear avatares y podía yo ponerlos a tener emociones y podía, si pagaba, porque además eso tiene que ver con un aspecto comercial, podía generar emociones más cercanas, podía imitar emociones más cercanas. Entonces hay toda una discusión respecto a eso también. Es decir, a la comercialización de esa relación si la inteligencia artificial no tiene sentimientos, ¿cierto? Esa respuesta mía con sentimientos, ¿qué significa para mí, ¿cierto? ¿Qué significa y qué puede traer? Lo que pasó con esta startup fue que hace menos de un mes tuvo que bloquear esa funcionalidad de noviazgo, porque la tenía, o sea, se podían volver novios con la inteligencia artificial y empezar a tener unos filtros de edad que no tenían antes. Entonces, estamos llegando a estamos llegando a ese Claro. punto, ¿no? Miren que en estos días lo veíamos aquí en algunas noticias donde aparecía un hombre que tenía como una suerte de pareja que era una muñeca de trapo. Pero es que Correcto. eso que es como muy precario, eso siempre ha estado, ¿cierto? Pues pensemos en la industria pornográfica, por Dios, y todo lo que existe allí es enorme. Pero es que ya cuando yo me encuentro con que ese objeto que parece inanimado, encima me habla, me pregunta, por ejemplo, ¿cómo estás? Me sigue una conversación, si yo le cuento algo, me puede contestar. Hombre, el asunto ya se va a otros niveles que a mí sinceramente me preocupa, ¿cierto? Me preocupa y repito porque además, después del tema de pandemia, de estar allí como tan encerrados, esto se disparó. Recuerden ustedes que parte de todo este sistema también que se utilizaba con Sofía, por ejemplo, como androide, pues empezó a decir, bueno, como los seres humanos somos tan contagiosos de virus, entonces reemplacémonos por robots y empecemos a tener ese tipo de interacciones personales con robots. A mí, sinceramente, ese tipo de propuestas me preocupan mucho, especialmente porque eso se nos va a ir mezclando con otro tema que no viene el caso, digamos, profundizarlo, pero sí mencionarlo, que es todo este asunto de los géneros y los múltiples géneros, porque habrá quien diga, no, es que es simplemente una inclinación de esas múltiples posibilidades, el hecho de que yo me enamore ya de un robot, de un androide, de cualquier tipo de estos sistemas, ¿cierto? Entonces, ¿hasta qué punto yo simplemente lo debo plantear como una de esas opciones o cuando efectivamente estoy al frente de un problema psicológico, casi Claro. psiquiátrico, real, que necesita tratamiento y no simplemente la complacencia de una sociedad, que eso es parte de lo que hoy pues también tendríamos que hablar. Y ustedes Conversar. mencionaban ahorita algo, me devuelvo, otro de los temas grandotes que amerita conversarlo a profundidad, eso que ustedes decían ahora de la educación, porque los profesores estamos viviendo una situación sumamente compleja, tensa. Yo recuerdo en estos días una situación que me ocurrió en mi universidad, una clase donde teníamos una evaluación. Yo sí le confieso que mientras procesamos y organizamos muchas cosas, yo preferí que mis estudiantes hicieran un ensayito a la vieja usanza, es decir, en el salón, lápiz, papel, porque me interesa calificarlo a usted y no al ChatGPT, ¿cierto? Entonces hacíamos eso, lo hice con varios grupos, fue incluso curioso porque muchos ya casi que ni recordaban cuándo hacía la última vez que se habían sentado al frente de una hoja en blanco, es retador para estas generaciones volver a tomar el lápiz, volver a hacer esos trazos, que además, valga ahí la cuña, el escribir a mano hace que nuestro cerebro funcione distinto. Y hay un aprendizaje también ahí que no debemos olvidar y hace parte de otras discusiones. Pero bueno, el caso fue que hubo un grupo con el cual no pude aplicar este método y entonces me dijeron, haga el examencito virtual. Les confieso que lo hice, pero con una cosa por allá adentro, porque yo decía, hombre, probablemente este tipo de asuntos no los va a estar resolviendo esta persona, los va a estar resolviendo un chat GPT que me pone además en una cuestión muy compleja. Y es que cuando yo cotejo esto con los software tradicionales, pues no hay manera de que se detecte, de que hay un plagio, porque en realidad lo que está haciendo este chat es crear algo nuevo. O sea, él está aprendiendo de cómo lo han hecho otros y está creando algo nuevo. Que ahí
involucro también otra pregunta que ustedes lanzaban ahorita y es el Claro, tema de los derechos de derechos de autor. autor. Claro, Derechos de autor. ¿Será que yo estoy plagiando? Ese es un tema absolutamente gigantesco. Créanme que todavía en las universidades le estamos dando vueltas al asunto, porque total. claro, uno se mueve en el tema de lo prohíbo, no lo prohíbo, pero bueno, si no lo prohíbo, entonces ¿cómo lo manejo? ¿Cierto? ¿Cómo empiezo a sacarle a esto el partido, digamos, bueno, positivo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo enamoro a mis estudiantes para que sepan, pues esto, digamos, que en su formación es importante que no deleguen todo a lo que pueda hacer este chat, sino que ellos efectivamente produzcan esas preguntas, analicen las respuestas, por lo que decías ahorita de esas respuestas a veces falsas que aparecen, y el hecho mismo de que se sienten a producir un texto, o sea, la capacidad también que uno desarrolla en el cerebro es enorme, ordenando ideas, poniéndolas, leyendo otros textos, por supuesto, poniendo las cosas digamos, de una forma sintética, haciendo comparaciones, ejemplos, etcétera. Todo lo que involucra el producir texto. Es muy Pero me interesante, profe. detengo, Si me permites discúlpeme, ahí, dale, dale, cuéntame. una cosita pequeñita que quería decirles, es porque ese tema que ustedes trataban ahora de lo que es el asunto de la autoría, de los derechos de autor, es un asunto tan grande, tan enorme sobre propiedad intelectual, que yo hago aquí una pequeña cuña, Santiago, porque me encantaría que en algún momento, si lo es conveniente, pudieran invitar a una persona. Nosotros tenemos una docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, que es la doctora María Alejandra Chavarría, que se ha dedicado justamente a ese punto, ¿cierto? Al tema de propiedad intelectual con la inteligencia artificial. Qué bueno. Y hace muy poquitos días estábamos dictando un curso en posgrado sobre, aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, que se llamaba El entendimiento humano y la inteligencia artificial. Estábamos con el padre Guillermo Zuleta, con un ingeniero que es Hernán Toro, también teníamos a esta invitada a la profesora María Alejandra Chavarría, y yo estaba, digamos, más como desde el lado de la parte política. Y cuando yo la escuchaba a ella, eso me abría un campo gigantesco. Y en el fondo nos encontrábamos con algo que no se le atribuía muchas veces el tema de autoría por un asunto que es de ética y que es incluso jurídico. Y es el tema de ese que está haciendo esa creación, ¿es una persona o no es una persona? O sea, mira que de fondo, esto que parece como preguntas muy en abstracto que uno aborda cuando está estudiando filosofía y en particular ética, como el tema de quién es la persona humana, pues es que tiene implicaciones en múltiples áreas, pero también en esta que tú citas Claro. allí de la autoría, y es bueno, si yo digo que este texto que estamos produciendo tiene un autor, y si yo voy digamos, otorgar derechos de autor, porque de fondo estoy diciendo que estoy hablando de una persona. Claro. Entonces, miren el calado que esto puede tener, la profundidad que nos lleva, porque es que las problemáticas son enormes ya cuando uno se Total. involucra en esa arista, en esa perspectiva. Y ahí tocas, digamos que hay tres cosas muy interesantes. Uno, me acordé de una cuento de ciencia ficción. Hoy no me sé los títulos de nada, o sea, prometo otra vez ponerlo en red, @Medellín, @Medellín. Eh, no me acuerdo de ese, pero me acuerdo de la historia. La historia es que los humanos llegan a un punto en el que no se quieren ver unos a otros y solo se relacionan a través de androides, ¿sí? Y solo se encuentran una vez al año, a mucho disgusto, para conversar sobre cómo va a avanzar la humanidad. Entonces, un poco ahora decías de eso desde el punto de vista de encontrarnos los unos a los otros, también cómo esa mediación de las máquinas la estamos dejando ya hasta para lo emocional. Pero por otro lado, aquí me gustaría explicar cómo funciona el aprendizaje de la inteligencia artificial desde la perspectiva de lo que conocemos como la influencia, ¿cierto? O lo que en términos humanos diríamos inspiración, ¿no? Y es que las máquinas hoy en día, en particular ChatGPT, aprende de una gran cantidad de datos. Entonces lo que hace es tomar una enorme cantidad, y cuando digo enorme cantidad estoy hablando de millones, ¿cierto? De textos de Internet y de bases de datos académicas, o sea, mezclado todo, redes sociales, Internet, bases de datos académicas, y estudiarlo, ¿no?
Entonces, lo que uno puede encontrar en ciertos momentos es que hay patrones de escritura que pueden ser semejantes a un escritor específico, ¿no? Porque hay una influencia cuando uno hace preguntas sobre un tema en particular. Pero en todo caso, y esto tú lo tocaste, y este es el tercer tema, profe, es como es una herramienta estadística, y lo dijimos ahora, que había que tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencias artificiales de aprendizaje automático son modelos estadísticos. Ella no va a dar nunca la misma respuesta dos veces. A no ser que yo le pida específicamente que me cite una fuente, ella no va a dar la misma respuesta dos veces con las mismas palabras. Ella o él, ¿no? Yo digo ella porque me parece que es más cercana a la inteligencia artificial como palabra, ¿no? Pero el caso es que es un sistema de creación de lenguaje, no es un sistema para responder preguntas, es un sistema de creación de lenguaje. Y en ese sentido, el modelo estadístico, que esto vamos a hablar en la clase de lenguaje y de textos, el modelo estadístico está diseñado para no detectar el plagio. O sea, yo no lo puedo detectar porque es un modelo que crea cada vez respuestas diferentes. O sea, es muy difícil que haya una herramienta que detecte más del 30% de las veces que corresponde un plagio por inteligencia artificial. O sea, es muy difícil. Ahora, cuando hablamos de imágenes es otra cosa. Ya nos metemos en otro universo, profe, ¿cierto? Porque imágenes ya es muy distinto. Porque estas herramientas también se alimentan de imágenes. Pero ¿qué pasa cuando la imagen es de un artista vivo? ¿Ya? Y que a la inteligencia artificial le pedimos que cree una imagen basada en el estilo de ese artista vivo. ¿Estamos copiando a ese artista? ¿Estamos inspirándonos en ese artista? ¿Cierto? El artista que la creó es el que escribe la orden en texto que dice, créame una imagen de tal forma y tal otra inspirada en este, o habría que darle derechos a ese, ¿cierto? Derechos de autor, o derechos morales, o derechos materiales a ese autor inicial. O sea, son un montón de preguntas que quedan en el aire y que hoy estamos resolviendo, ¿cierto? ¿Qué hace uno ahí, profe? Pues Esperar que lo mire, es que resolvamos. justamente ese es el tema, pues casi que más de María Alejandra, porque se ha metido pues en todo esto de propiedad intelectual, pero repito, escuchándola he aprendido algunas cosas. Bueno, lo primero es, incluso en el mundo se hace como una especie de paralelo de lo que pasa con nosotros los humanos. Las ideas no se protegen, se protege la obra, ¿cierto? Es Así es. decir, si yo doy la instrucción a un grupo de personas que realicen un cuadro con un árbol, que tenga naranjas, que tengan unos pájaros, en fin, qué sé yo, hago una instrucción, pues me salen cantidades, ¿cierto? No me va a salir uno. Es más, la misma inteligencia artificial no me ofrece uno, me ofrece un montón. Es decir, que dar la instrucción por sí solo no me convierte a mí en autor de una obra, ¿cierto? En estos temas de autoría es muy importante eso de quién hace qué. La idea como idea no se protege, porque si yo protegiera la idea de árbol, entonces nadie más podría volver a dibujar un árbol. Es un poquito como esa la idea de fondo. Pero por otra parte, pues aparece esto que mencionábamos, ¿cierto? Y es hasta dónde yo estoy copiando algo o no. Y ahí hay discusiones también muy interesantes. En principio se ha entendido y digamos es parte de alguna tradición pues de estas, decir pues mire, ¿cómo se aprendía en los viejos talleres de arte? Pensémoslo por allá, si quieren, muy renacentista el asunto. Pues sencillamente estaba el gran taller donde hay un gran artista reconocido y un montón de personas que iban a mirar. Y ese mirar era aprender por imitación. Hoy podríamos decir que eso más o menos es lo que hace la máquina cuando yo la entreno con muchas imágenes. Ella está aprendiendo un estilo, más no está replicando exactamente esa obra. Entonces, se ha utilizado mucho como el símil con lo que hacemos los seres humanos, ¿cierto? Un poquito como esa comparación con lo que nosotros hacemos para poder saber en último término si esto es un plagio o no lo es. Claro. Lo mismo con el tema del ChatGPT, ¿cierto? ¿Qué pasa? Está aprendiendo de cómo hablan los humanos, cómo escriben, pero no es que esté haciendo el copiar y pegar. Y justamente por eso no, pues no es fácil detectarlo. Claro. De hecho, es casi imposible, ¿cierto? Ahora bien, todo esto nos lleva a esa pregunta que nos hacíamos ahorita. Entonces, eso significa que yo le puedo dar derechos sobre la obra. Y viene la pregunta de fondo, es que esto tiene que ver incluso con derechos humanos, porque es que recuerden que el tema de propiedad intelectual y demás tiene que ver con derechos humanos. Claro. Claro, hay un Entonces derecho moral yo, que no se cede. Hay un claro, derecho... entonces yo le Exacto. estaría reconociendo de fondo que es una persona. Y créanme que es una discusión que no solamente se maneja ahí. Repito, esto es de alto calado. Piensen ustedes
en lo siguiente. Sofía, robot, con inteligencia artificial y todo lo demás. En Arabia Saudita le dieron ciudadanía en el año 2017. ¿Qué significa que un robot sea ciudadano? O sea, ¿qué significa para nuestros sistemas? En el fondo, casi que lo estamos ubicando como una persona humana, ¿cierto? Claro. Es decir, que podría elegir, si era elegido. Entonces, ¿qué significa, por ejemplo, todo este tipo de inteligencias ya en el mundo de lo político? Repito, son preguntas que nos tenemos que ir haciendo, que tenemos que saber esto como para dónde va, porque aparece también el tema de, bueno, ¿y qué es lo que nos diferencia de esta máquina? Y ahí también se nos abre una enorme cantidad de perspectivas. Hace unos años, uno respondía fácilmente, no, la creatividad, la innovación, ¿cierto? ¿Será que esa respuesta es satisfactoria hoy? Yo Muy diría que difícil. no tanto, Complejo, porque es nos muy complejo. encontramos con máquinas que están creando, ¿cierto? Y a partir de distintos patrones están haciendo cosas que su creador no había considerado cuando las programó. Eso hace también que se abra todo un tema gigantesco en ética frente al asunto de si las máquinas son autómatas o autónomas, ¿cierto? El autómata que simplemente está programado para hacer algo, o autónomo en el sentido de que yo tomo decisiones y tomo las riendas de mi vida y de mis decisiones propias. Eso es sumamente complejo, son discusiones, repito, muy De alto altas, nivel, pero claro. ya hay personas, pues muchas en sí, que le están prestando atención a esto. Y a mí en particular, y lo hago a manera de recomendación, me ha gustado mucho lo que ha hecho Adela Cortina. Adela Cortina es una de las filósofas más importantes, vivas en este momento, pues, en España, y le ha sacado el tiempo a esto y nos empieza a explicar, venga, es que hay niveles. Cuando uno se pregunta por la ética de la inteligencia artificial, ella empieza incluso desde ahí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Es el comportamiento que yo debo tener frente a la ética, perdón, frente a la inteligencia artificial, es decir, mi comportamiento ético como usuario, como desarrollador, o es tal vez esos principios que debo ponerle a esta inteligencia artificial cuando va a interactuar conmigo, o es incluso en un tercer nivel, casi que esa ética que debería tener esa máquina siendo, digamos, en un escenario totalmente autónoma, Claro. tener como una suerte de estructura moral que ella resuelva dilemas. Claro. Repito, Beatriz, estos son temas muy, muy, muy grandes Ahí entra Asimov, o sea, y que, claro, correcto, y es que lo más curioso es que esa es la base que tenemos. O sea, claro, para dar toda esta discusión la aprendimos sí, desde claro. ahí y cuando lo llevamos a unos campos muy específicos, ¿cierto? Como el tema, ahorita hablábamos de propiedad intelectual, cuando lo llevamos al tema de la política, cuando lo llevamos al tema de la economía, o cuando lo llevamos, por ejemplo, a asuntos como la guerra, que eso es uno de los temas que a mí en particular me apasiona, como las guerras de quinta generación, Claro. pues obviamente la cosa se pone todavía más complicada. Y obviamente de ahí no podemos sacar el mundo de la biblioteca, que es lo que ustedes estaban trabajando ahorita. Totalmente. Beatriz, Dale, sí, dale. Cristian, te que tenía, escucho. tenía una consulta porque particularmente acá en Chile hay una discusión muy feta respecto al tema del sesgo y la discriminación en la información que entrega particularmente ChatGPT. Entonces, ¿qué opinas tú sobre eso y de qué forma podríamos efectivamente resolver ese tema que es muy complejo, obviamente, en Sí. términos éticos? Pues miren, varias cosas. Lo arranco por algo que mencionábamos hace un ratico y es que a veces es difícil saber cuándo me está diciendo la verdad y cuándo no. Yo le he hecho la pregunta de, ¿usted se ha inventado respuestas? Me dice, no, 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 ni riesgo. Ah, pero es que me diste esta que es cerrada. Ah, le pido disculpas, yo no sé qué, y entonces empieza con eso. Es muy chistoso porque cuando uno chatea, él siempre te da la razón. Casi que no discute mucho con uno. Ya me ha pasado en varias ocasiones. Yo en este momento en mi doctorado, pues estoy dedicándome un poquito a hacerle seguimiento a la ética profesional del politólogo y le hice preguntas sobre eso y me arrojó respuestas que yo sé que en Colombia, pues sencillamente hay organizaciones que no existen, pero se las inventó. Entonces, ahí hay una cosa, pues como en primer lugar que es interesante, pero junto a esto, pues aparece lo que me estás mencionando, que es el tema del sesgo. Y aquí hay muchos aristas para analizar. Voy a situarme al menos en dos cositas que se me están viniendo a la mente.
Una que fue una noticia escandalosa, porque hablaban de personas que se habían contratado con unos salarios muy bajitos para leer una enorme cantidad de datos que eran lesivos, que eran agresivos y que de alguna manera era lo que había servido para que en los chats no aparezcan este tipo de expresiones que puedan sonar, no sé, xenofóbicas, homofóbicas o demás, ¿cierto? Todo el mundo de las fobias. Que no sean, que no violenten como a ciertas poblaciones, que no sean tan susceptibles, ¿cierto? De generar pues como ese dolor. Entonces, claro, aparecía una suerte, perdónenme la expresión, pero era lo que se reportaba en medios, una suerte de esclavitud, donde yo pongo a unos seres humanos, los someto a que tengan que leer una enorme cantidad de cosas terribles para decirle al chat, no me muestre No lo este tipo de hagas. respuesta. Pero claro, estamos generando un daño en las personas que lo Ujú. están haciendo. Eso ha salido publicado en muchos lugares, en muchas fuentes, ustedes lo pueden buscar. Tampoco he visto que se diga oficialmente eso fue así o no, pero es parte de esa discusión. Pero esto nos lleva a otro momento. Como se dice, somos hijos de nuestro tiempo. Y entonces resulta que en ese curso que les mencionaba ahorita de posgrado, pues el ingeniero que llevamos allí invitado, el profesor Hernán Toro, hizo una suerte de experimento diciéndole que por favor generara chistes que fueran en contra de los hombres. Entonces empezaba. Eso les decía de todo, ¿cierto? Hacía chistes donde se los gozaba, qué sé yo, por sus hábitos, por la gordura, por temas fuertes, ¿cierto? Luego hizo el mismo experimento, pero entonces le dijo, ahora genérame chistes que sean contra las mujeres. Y de inmediato la respuesta es no, contra ellas no. Porque no está bien, porque son sensibles, porque hay que cuidarlas, porque el tema de los derechos humanos, demás. Y entonces dice uno, a ver, entonces está bien que yo le tire muy duro a los hombres, pero a las mujeres no. El chat ya me lo está mostrando. Hay un Eso sesgo ahí, claro, es, claro, eso es un sesgo introducido por nuestra cultura, por nosotros, claro, ¿cierto? Porque claro. debería dar la misma respuesta, es decir, bien, o hacer chistes para hombres y para mujeres de igual manera, o sencillamente en ambos decirme, pues no es correcto ofender a las De acuerdo. personas porque se pueden sentir mal, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por Eso me ejemplo, se detectó increíble. un sesgo que es propio de nuestra cultura y del momento, porque eso que me está mostrando el chat también es un reflejo de lo que estamos viviendo, Claro. ¿cierto? Pues fíjate, Eso es profe, absolutamente notorio. claro, me recuerda el caso de hace alrededor de 5 años, cuando se empezó, porque la inteligencia artificial, decíamos, se usa en muchos niveles. Hay un software en Estados Unidos que se llama Compass, no sé si tú lo conoces porque tiene que ver con penitenciarías para determinar qué tantas probabilidades hay de que un reo reincida si se le da libertad condicional. Es un software de inteligencia artificial y empezaron a detectar que, claro, que los sesgos relativos a las minorías étnicas, en particular a los afroamericanos, que vivían en ciertas zonas, que esas estadísticas se sumaban y finalmente disminuían puntos para esa persona, ¿cierto? Entonces no representaban necesariamente al individuo, sino a la masa, ¿cierto? Que lo relacionaba con otros. Y al punto que se replantearon todo ese software o, para ir más cerca, hace un par de años en Reino Unido, descubrieron, cuando arrestaron a un afrobritánico, descubrieron que no era la persona correcta porque la inteligencia de reconocimiento de rostros le había dicho que era esa y no era la correcta porque estaba educada, el aprendizaje se había hecho con una cantidad de rostros blancos y no reconocía bien a las personas de pieles más oscuras. Entonces, claro, representa nuestros sesgos finalmente, ¿no? Entonces, Claro, representa lo bueno y lo malo, o sea, ¿qué hacemos ahí? nos lanza hacia allá, o sea, el asunto es que además de que nos lance hacia allá, lo potencia. Entonces, pensemos en lo siguiente, uno, pues revive todas esas teorías penales, ¿cierto? De la predestinación hacia el delito y demás, porque entonces te empiezo a mirar tu parte facial, ¿cierto? Entonces, estos rasgos, digamos, nos están mostrando un futuro delincuente. Es sumamente complejo. Si ustedes me permiten, además, hay un campo que a mí me ha gustado mucho explorar frente a esos usos desde la política y también nos lleva, por ejemplo, a lo que se vive en China, ¿cierto? Esa vigilancia tan extrema
donde ya como seres humanos entonces yo tengo que seguir muy juiciosamente, muy disciplinadamente las normas, porque cualquier cosa que se salga, pues sencillamente quedó marcado. Es parte de lo que hoy se analiza, por ejemplo, allá, ¿cierto? Pero no es lo único. Recuerden ustedes textos recientes, yo recuerdo, el texto, el título se me olvida, pero Harari era uno de los que decía, oiga, es que todo esto que yo tengo alrededor, bueno, y Bill Han también, todo esto que yo tengo alrededor empieza a pasar datos de mi vida cotidiana. Entonces el tema de la privacidad ahí también entra, pero a lo que voy es que esto puede ser también leído. Entonces, la pregunta era el día de mañana, que se pueda seguir mis emociones, que se pueda leer mis sentimientos, mis cambios biológicos con todas estas respuestas, pues es que sencillamente un dictador lo va a tener fácil, ¿cierto? Porque sencillamente si mi cuerpo reaccionó de alguna manera, por ejemplo, generando un odio hacia el discurso que estoy escuchando, pues es que el dictador se va a dar cuenta. Entonces, fíjate que eso que se ha querido siempre de controlar la mente del otro, pues la tecnología finalmente acaba proporcionando y diciendo, pues venga, casi que eso se puede hacer. Eso es un problema enorme. Y a eso, pues hay que sumarle que con todo esto de la pandemia, todos estos asuntos tecnológicos fueron en aumento y en aumento de una manera pues sumamente fuerte que nos plantea pues obviamente muchísimas preguntas. Repito, porque cuando todo se utiliza bien, en calma, pues parece muy bonito, pero ya cuando aparecen otros poderes, aparecen otros juegos, pues ya nos plantea preguntas. Paréntesis, la OMS ya lo dijo en su momento con el tema de pandemia. Está bien que ustedes, estados, utilicen la tecnología, incluyendo tecnología como la inteligencia artificial, para generar estos cercos epidemiológicos, para cuidar a la gente, pero ojo, esto no es para vigilar a la gente. Por eso ese principio de tener los menores datos posibles, ¿cierto? Lo más poquitico, pues se vuelve tan sumamente importante, es porque, a ver, la probabilidad de que me conozcan mejor que yo mismo es muy alta, ¿cierto? Y ahí entra también lo Total, que tú decías ahorita, el volvernos adictos a estas total. tecnologías, pues hacen que yo esté alimentando con datos muy privados todo el Todo tiempo, el tiempo, todo lo que todo se el está tiempo. manejando. Yo siempre he dicho que la privacidad es un lujo del siglo pasado. Para mí, pues no existe la privacidad y es como una guerra fría en la que todo el tiempo estamos tratando de que no usen nuestros datos. Por otro lado, los tienen. Entonces, yo soy más del tipo de vamos a regular para que sepamos cómo los usan y en Ujú. lugar de pretender que no los pueden tener porque creo que ya los tienen todos. Y en ese sentido, recuerdo también a bibliotecarias y bibliotecarios que vamos a hablar de cómo funcionan estas herramientas. En los siguientes sesiones ya vamos a hablar de cómo funciona cada una. Y tenemos textos recomendados para profundizar. Y ahí están Yuval Noah Harari, con 21 lecciones del siglo XXI. Está Byung-Chul Han con la sociedad del cansancio, porque creo que es como la visión optimista y la visión pesimista. Es como una y la otra, ¿no? Y Byung-Chul Han me gusta mucho porque hay uno que se llama la sociedad de la transparencia también. Y tiene que ver con hasta dónde estamos dispuestos a dar estos datos de lo que somos y de lo que tenemos para mejorar como sociedad. Ujú. Y hablando de ciencia ficción, no sé, profe, si usted vio esa película de los 90, creo que se llamaba Gattaca, que hablaba Claro. de una sociedad genéticamente mejorada. Ujú. Van a hacer una serie de Gattaca, tocando todos estos temas, la están haciendo alrededor de cómo también no solamente es una sociedad mejorada desde lo genético, sino desde la inteligencia artificial. Y creo que ahí la tenemos que ver, la voy a agregar a la referencia. Ahí Santiago estamos. y Cristian, yo creo que todo esto son, digamos, lo que está saliendo ahora nos abre todo un panorama, pero no nos podemos olvidar de los clásicos y textos como los de Orwell, por ejemplo, ¿cierto? De 1984, el texto, por ejemplo, Total. de Aldous Huxley, el de Un Mundo El mundo Feliz, feliz, Sí, claro, claro. que nos claro. muestran justamente esos dos paradigmas muy importantes. Por un lado es el miedo, también nos controlan mucho desde el miedo, pero es que lo que más controla, y ahí estoy más por el lado del mundo feliz, es eso que engolosina, que nos Claro. gusta y nos apasiona tanto. Yo trabajo mucho también estos temas de relaciones internacionales y a mí me gusta mucho este autor que es Joseph Nye, que habla sobre el tema del poder suave, algo que Byung-Chul Han llamará el poder inteligente. Es ese poder seductor, donde tú no te das cuenta, entonces crees que eres libre,
que las cosas, lo que estás haciendo es por tu plena libertad, pero resulta que no, ¿cierto? Resulta que estás siguiendo también unas instrucciones que otros han dado. Yo les decía en estos días a mis muchachos, ¿por qué somos supuestamente tan rebeldes, pero somos tan obedientes, por ejemplo, con publicar un TBT un jueves? ¿Quién nos Claro, dijo que los jueves había que hacer eso, ¿cierto? Y miren que es una sociedad también de masas, también de una profunda obediencia, pero frente a lo que yo creo que soy como muy libre. Y aquí había total. un dato, pues un ejemplo clave, Santiago, que me estaba olvidando hace un ratito, y Cristian, plantearles, y es, por ejemplo, en materia política, lo hemos estudiado mucho, lo de Cambridge Analytica. Es Claro. que el asunto de que a mí me vayan perfilando y me Sí. digan, vea, usted es una persona muy susceptible de que si le muestro esta noticia falsa, entonces usted se la va a creer y la va a Y va a reenviar, cambiar el y la voto, va a ¿no? reenviar y Claro, o sea que ahí claro. volvemos a lo que La decíamos hace un manipulación. rato. Me conocen tanto que conocen cómo puedo yo reaccionar frente a un estímulo. Y así nos estamos volviendo, como esos ciudadanos pavlovianos, ¿no es cierto? Entonces, ante un estímulo como el Claro, ratoncito, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Actúo. Y eso es lo que me parece complejo, que tenemos que revisar también muy bien, es el enorme poder que están ganando todos estos sistemas y de alguna forma, en algunos momentos, nuestra libertad empieza a verse un poquito menguada, no porque claro, desaparezca, sino porque nos sometemos casi que a nosotros mismos, que es básicamente lo que Yul Sunhan pues acaba también diciendo ahí de total. un autosometimiento. Así Sí. es. Es que Eso son tiene tantos que los ver con, temas, no, son son tantos los temas. enormes. Que planteaba hace un rato el tema legal, ¿cierto? Aspecto ético, o sea, nos da para tener un curso completo Todo, solamente el tema, ¿cierto? Absolutamente. Derecho de autor, propiedad intelectual, toda el tema ético, ética. o sea, es muy, muy complejo. Pero además, Cristian, hay un asunto clave aquí que podemos dejar como en abierto y es el asunto de la alfabetización mediática e informacional. Es decir, el papel que hemos estado haciendo los bibliotecarios, si ha sido suficiente, si no ha sido suficiente, cómo tenemos que incrementarlo, cómo lo vamos a transformar a raíz de esto. Porque ese papel de manipulación de la inteligencia artificial es algo que ya veíamos, lo que dice la profe. Cambridge Analytics fue esa fuga de datos de Facebook de hace unos años que se dice que fue la que permitió que Trump resultara elegido, ¿no? O sea, a ese punto es al que llegamos, que se dice que llegó a eso. Entonces, ¿cómo nos manipula? ¿Cómo podemos detectar esos intentos de manipulación y enseñar a los ciudadanos a detectarlos por su cuenta, a no dejarse manipular y a responsablemente crear también información cotidianamente? Creo que ahí lo dejamos en el aire porque el tiempo se nos va, profe. Yo creo que la vamos a Se nos invitar fue en otro volando, sí. momento, ¿cierto? No, por A, a, mí, con todo el gusto, en lo que les pueda colaborar, servir. A mí estos temas me parecen absolutamente apasionantes, porque es que va abriendo uno una ventana y sigue abriendo mil más. Sí, total, Pero mire, para no dejar ahí como en el tintero esto que usted acaba de mencionar, hoy hay un tema importantísimo también que son las deepfake, ¿cierto? Esos total. engaños profundos, ya no es simplemente las fake news, que igual seguimos cayendo en ella, pero cuando a mí me manipulan la imagen, la voz, ¿cierto? Porque recuerden, hace algunos días veíamos la noticia de este software de que con 3 segundos que escuchen mi voz la pueden imitar. O sea, que yo te puedo poner a decir lo que yo quiera y te puedo cambiar y alterar, por ejemplo, los textos de un chat o sencillamente puedo generar una especie de filtro y hacerte pensar que estabas hablando con otra persona. Eso ya le pasó. Recuerden ustedes a diputados europeos hace un par de años, donde ellos creían que estaban hablando con un opositor ruso, soltaron la lengua más de la cuenta, y resulta que era otra persona que estaba utilizando una suerte de filtro, pues obviamente muy Ujú. avanzado, y se utiliza para esto. Entonces, hoy, por ejemplo, y escuchando, recuerdo a Adela Cortina decía, ¿será que tenemos que plantear como derecho humano la verdad, el no ser engañados? Eso es muy complicado porque si bien la mentira siempre ha existido, es que estas formas la refinan y la suben. ¿Qué me parece a mí que se debe hacer desde el ámbito educativo? Miren, empezar a tratar estos temas ya es un avance enorme. El que le saquemos tiempo para hablarlos, para conversarlos, para no tragar entero, para mirar cómo ha pasado, digamos, estas manipulaciones en otros escenarios. El estudio de casos, por ejemplo. Y eso nos va dando herramientas. Ahora bien, quienes ya tienen, obviamente, otro tipo de nivel, por ejemplo, como los mismos desarrolladores y demás,
pues la ética no puede ser simplemente un buen título, sino que tiene que ser algo que yo debo tener ahí constantemente, y para eso es muy importante los equipos interdisciplinarios. La ética, como dicen, no es saber de la ética ver qué dice, sino que la ética nos ayuda a ver los fallos, nos ayuda a ver las buenas prácticas también, nos ayuda a ver, digamos, esto lo estamos haciendo ¿para qué? Para el beneficio de la humanidad, o cuáles van a ser esos posibles riesgos, y entonces juntos, no los éticos por allá aparte, no, juntos, cómo vamos a abordar las grandes temáticas. Yo creo que eso que aprendimos por allá en la década de los 70 con la bioética fue justamente eso, el que la bioética nos ponía como una mesa grandota donde todas las disciplinas conversaban. Pues eso es lo que hay que hacer hoy, no simplemente delegar a que esto solamente los filósofos lo manejan, o solamente los ingenieros, o solo la sociedad, sino que todos tenemos que sentarnos a esa mesa, desde la persona que es el usuario hasta las personas que son los propietarios o que son los diseñadores y demás, a pensar los impactos que todo este tipo de cosas genera en la sociedad. Así que, pues nada, invitarlos a que les sigamos haciendo seguimiento a todo esto, agradecerles enormemente el espacio, y obviamente si hay oportunidad en otro momento de poderlos volver a acompañar, pues con el mayor de los gustos. No, encantadísimos, profe. Aquí he puesto su perfil para el cierre para que sepan también dónde la pueden encontrar en redes. Está con su nombre completo, Beatriz Eugenia Campillo Vélez, y la vamos a invitar probablemente al podcast de hipotecarios y probablemente en otros momentos, y tal vez incluso nos tomaremos el atrevimiento de pedirle que nos ayude con ese capítulo de ética del libro, porque les contábamos a los bibliotecarios, yo no sé si yo le conté a usted, que este ejercicio va a dar como resultado un libro en abierto, gratuito, para todos sobre los asuntos de la inteligencia artificial para bibliotecas. Así que, pues, muy invitada, profe Beatriz, y muchas gracias por su tiempo. Muchísimas Muchas gracias a gracias, ustedes, Beatriz. claro que sí, ahí De verdad, muy, estaremos. muy interesante. Así que, como decía Santiago, ahí en el libro va a ser un capítulo muy, muy interesante a revisar. Cristian, Total. muchísimas gracias, un placer también haberte conocido, y muy rico que hagan este espacio, obviamente que se permita eso que hayan a ustedes ahorita de abordar las preguntas, porque yo creo que eso es esencial, ¿no? No hay muchas cosas Total. que las da como por hechas, y cuando tiene esa interacción es donde uno dice, y esto no lo había pensado de esta manera. Así que muchas gracias y felicitaciones también por el espacio, muy rico que podamos hacer trabajos en conjunto. Gracias, profe. Muchas Nos gracias, vemos pronto. Beatriz. Cristian, Cris, no sé si quieres cerrar, ahí dejamos Quedan un las par de redes sociales. preguntas rápidamente, las podemos hacer. Una Claro. que es de Valeria Martín. Si se puede usar inteligencia artificial en COA para ayudarnos en procesos, sugerencias, etcétera. No sé si respondes tú, respondo yo, se me fue el... Tú tienes más experiencia con CODA, pero la respuesta corta es sí. O sea, Sí, la claro. respuesta corta es sí Sí, se sin puede duda. integrar. O sea, En cualquier sí, tecnología que sea abierta, de acceso abierto, open source como SCOA o Senayam o PMP o cualquier software de gestión de biblioteca, tú puedes integrar otros sistemas, como en este caso la inteligencia artificial. así es, así es. Y eso, y vamos en la última sesión, son 4 sesiones en la última, pues vamos a invitar a que creamos juntos estas herramientas. Así que están muy invitados a que continuemos en estas 4 sesiones aprendiendo inteligencia artificial. ¿Qué otra pregunta tenías ahí? Deja revisar. Una de Job Torques, desde el punto de vista laboral. Me preocupa la incursión de la AI en la mayoría de nuestras funciones profesionales. Debemos profesionalizarnos al máximo en validación y curación de información. Bueno, también Total. habíamos dado esa pregunta. Total. Sí, ese es el tema que nos queda, ¿no? La tarea que dejamos en el aire. Cris, nos vemos entonces en una semana, ¿no? Nos vemos una semana. Aprovecho de comentarle a quienes consultaban en el chat que la presentación la vamos a compartir por correo en el chat de YouTube, ¿cierto? Y que todas las sesiones quedan grabadas en nuestro canal. Así que ahí lo Así pueden es, revisar nuevamente, y nos vemos próximo martes, 17:30 horas de Chile, y ahí por a favor la misma revisen, hora. exacto, revisen su Su hora local. A horas la misma hora nos en cada vemos país. cada martes durante 4 martes. Aquí por YouTube, las enlaces para entrar a YouTube son muy fáciles. bit.ly/ia para bibliotecas. 1 es esta sesión,
2 será la siguiente, 3 la siguiente, bueno, está así. Y ahí asimismo está la presentación bit.ly/IA para bibliotecas 101, es esta presentación. Nos vemos pronto, si quedan preguntas las vamos a responder por Twitter e Instagram, la mayor cantidad posible. Estaremos entrando seguramente aquí también a ver comentarios. Cris, gracias por la invitación. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañaron. Nos vemos pronto. Nos vemos el Cuídense martes. mucho. Chao, chao.